Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Bienvenidos a nuestra revista semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz y esto es lo que hacemos todos los jueves durante 3 horas, que es comentar los acontecimientos de esta semana o acontecimientos que nos interesaron en esta semana y tratar de abordarlos con una visión crítica y no con la visión, digamos, más común. No digo que la nuestra sea mejor, simplemente digo que creo que es una aportación interesante, ¿no? Eh, y vamos a ver por qué, porque hay varias cuestiones que se dieron esta semana que ponen en duda la facilidad con la que se abordan ciertas cosas. En fin, decía que yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo, y quisiera yo comenzar contándoles una cosa antes de todo lo demás que hago siempre, de pedirles que nos apoyen. Si nos apoyan, gracias. No suficiente, pero nos apoyan y se agradece. Y antes de comentar otras cosas, quería comentar una cosa que la semana pasada o antepasada, ya no lo sé. A ver, mi vida es una absoluta, un absoluto caos últimamente, por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales. Me está cambiando el patrón de sueño y eso es terrible para una persona que ha vivido toda su vida durmiéndose a las 3 4 5 de la mañana y despertando a las 11 o 12, y ahora tengo un lío de sueño. Bueno, entonces a lo mejor estoy un poco tonto y no sé si la semana pasada o la anterior, creo que la anterior, o sea, hace 15 días, hablamos del saludo nazi de Donald Musk, no de Elon Musk, que muchos dicen que no es un saludo nazi, porque sabes que los nazis no existen, nadie es nazi. Y a la hora de terminar me decían que ya nadie es nazi, ¿no? Los nazis, los últimos nazis fueron los que les dieron las últimas credenciales del NSDAP allá por 1945, y que no, que ya no, lo otro no se llama así. Llámale como quieras, pero es idéntico al nazismo, ¿no? Idéntico al nazismo. Bueno, pero hablábamos de un señor en aquel momento que era el señor Landmesser. El señor Landmesser es este señor que está aquí rodeado por un circulito, era un obrero del astillero y está en una botadura de un barco de su astillero con todos sus compañeros de trabajo, todos obreros que están haciendo el saludo nazi, menos el señor Landmesser, que decidió cruzarse de brazos, lo cual le costó el empleo, le costó la cárcel, un campo de concentración y después ser enrolado obligatoriamente en el ejército, donde murió en la batalla de Berlín. ¿Por qué hizo esto? Bueno, ¿por qué hizo esto? Porque las leyes raciales de Nuremberg le impedían casarse con su novia judía, con la joven Eckler. Entonces, bueno, pues vivió en pecado con su novia, tuvo 2 hijas con ella. Ella fue en 1942 deportada a un campo de exterminio, de concentración, perdón, donde de todos modos murió. Los campos de exterminio eran para asesinar gente en serie, pero los campos de concentración también mataban gente, pero por exceso de trabajo, porque generalmente se usaban como sitios de trabajo esclavo para el esfuerzo bélico de la Alemania nazi. Bien, entonces, muerto el señor Landmesser y muerta su novia, compañera, sus 2 hijas fueron criadas por personas distintas y con el tiempo conocieron la historia de sus padres. Y entonces decía yo que había Irene Eckler escrito este libro, una familia desgarrada por el Rassenschande, que son las políticas raciales alemanas, persecución política en el Tercer Reich, y son documentos y reportes de Hamburgo en alemán y en inglés que están traducidos. Y lo sé por esto, porque pues ya me llegó. Yo pensé que era usado, pero no, es todavía nuevo el libro de Irene Eckler con los documentos. Dice, las leyes de Nuremberg, dice la contraportada, se las voy a leer. Las leyes de Nuremberg de 1935 impidieron el matrimonio de August Landmesser y la judía Irma Eckler. Sus 2 hijas, nacidas ilegítimamente en 1935 y 1937, ese concepto del hijo ilegítimo, qué bueno que ya no lo tenemos, qué terrible era. Fueron puestas bajo el cuidado de un tutor. La madre y el padre habían sido arrestados por Rassenschande, por eh, la cohabitación delictiva entre arios y judíos.
y se traduce a veces como el ensuciamiento de la raza, que es lo que dice Donald Trump que hacen los inmigrantes, precisamente con la sangre de Estados Unidos. Los madre y la padre, arrestados por Rasenschande en 1938, no sobrevivieron a la persecución y a la guerra. Las hijas tuvieron que crecer separadas y sin sus padres. Numerosos documentos, incluidos los de la tutoría, del archivo de la tutoría y las cartas escritas por la madre desde el campo de concentración de Ravensbrück, ofrecen un registro auténtico de los incidentes inhumanos de persecución en el Tercer Reich. Intencionadamente, el relato se concentra en los datos, en los hechos verificables. Esto indica claramente el despotismo del régimen nacional socialista y el apoyo que les proporcionaba la ley y la administración. Y estos son pues los documentos que reunió Irene Eckler, que es la hija, una de las dos hijas del heroico August Landmesser y de su también heroica esposa, y que estoy empezando a leer con enorme interés. No diría que con gusto, porque este tipo de cosas pues no se leen con gusto. Perdón, tengo un comezón en la espalda. Estas cosas no se leen con gusto, se leen con una enorme angustia, con una enorme preocupación, pero se leen porque hay que leerlas y se leen porque hay que estar al tanto de eso que ocurrió y que si nos descuidamos, hermanitos, vuelve a ocurrir, pero muy pronto, no en un futuro lejanísimo. Entonces, pues quería comentarles esto, que recibí el libro, realmente me sorprendió que fuera un libro nuevo. La edición, por cierto, es de 1998, fíjate, 1998, que tiene un inicio que dice: háblales, libro, cuéntales lo que nos ocurrió antes de que pudiéramos hablar y nadie habló por nosotros. Antes de que pudiéramos hablar, cuando eran niñas pequeñas, menos de 5 años, las dejaron sin sus padres. Bueno, pues contado eso, vamos a rápidamente a lo de siempre, que es que necesitamos su apoyo en Patreon, en PayPal o en Coffee. En Coffee me pueden comprar un café por €1. Pero si no, por PayPal una aportación por una sola ocasión, de carácter económico, por supuesto, me refiero. Y en Patreon, que pueden ser una aportación mensual, que puede ser de €1, de 2, de 5, de lo que ustedes quieran, y que ayuda a este canal. Estamos trabajando el tiempo que nos deja la vida para hacer el otro canal, que todavía tenemos incluso dudas de cómo se va a llamar. Entonces, pero el otro canal estará dedicado a lo que ya dijimos, que es el entrecruzamiento del delito, del crimen y el poder, del asesinato y el poder, de cómo los poderosos son víctimas o victimarios, pero siempre en la búsqueda o en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces es una serie, digamos, de true crime, pero de true crime orientado concretamente a cuestiones, pues no solo de carácter político, sino de lo que es el manejo del poder, de cómo se asesina a la gente. Ayer estaba yo presente viendo el enésimo documental que me como de Ricardo III. A mí me parece una de las mejores obras de Shakespeare y la he visto en puestas en escena británicas maravillosas, maravillosas. Y recientemente fue, por cierto, descubierto el esqueleto de Ricardo III, recientemente, hace unos 4 o 5 años, en un lugar donde se había perdido el cuerpo del rey Ricardo III, pero que llega al poder asesinando al heredero legítimo y a su primo, que eran los dos chicos de la Torre de Londres, que se supone que él encerró en la Torre de Londres y donde fueron asesinados los dos. Entonces es uno de los temas que vamos a tratar en nuestro nuevo canal, pero para ese nuevo canal necesitamos todo el apoyo de ustedes. Cuento con ustedes, porque ¿con quién voy a contar si no? Si tengo tantos enemigos, pero no soy muy popular, ya lo sabemos todos. Entonces, pues así es esto. Y quería contarles también, también de hoy, cosas que sabemos. Hoy vamos a hablar de Marie Curie. Y Marie Curie no solo es la descubridora del radio, no solo es
la promotora de las radiografías en los rayos X en la Primera Guerra Mundial, sino una mujer con una profunda conciencia política, cosa que les pasa a muchos polacos, no a todos, pero a muchos polacos, porque Polonia finalmente se la ha pasado defendiendo su existencia de rusos y alemanes, ¿no? De intereses de gobernantes rusos y alemanes, más que de rusos y alemanes, que la gente común y corriente ahí no juega nada, no juega más que el papel de carne de cañón, ¿no? Cuando la gente dice odio a la pérfida Albión, esto lo hacen los hispanistas. El maldito Reino Unido nos ha oprimido. Y no, mira, generalmente el señor McCormick, que está en su pub allí en Escocia, que es parte del Reino Unido, o Kilkenny, que está en su pub en Irlanda, que aparte que también es del Reino Unido, no la República Irlandesa, sino Irlanda del Norte. Johnson, que está en su pub en Londres, nunca te hicieron nada. Y sus familiares de hace 100 años, cuando el Reino Unido le pegaba a la gente, el gobierno y el ejército del Reino Unido le pegaba a la gente, ellos eran pobres y estaban ganándose la vida como cualquier hijo de vecino, ¿no? Entonces esos odios nacionales que luego nos echamos, nos hacen olvidar que el problema no es con los países, sino contra los gobernantes, y no porque sean los gobernantes de ese país, sino porque tienen todos los defectos que tienen los gobernantes, que tienen demasiado poder. Y los polacos, volviendo al tema, han luchado contra los designios imperiales de los dirigentes rusos y alemanes durante muchísimos años. No olvidemos que en 1945, siempre que decimos, y entonces Alemania invadió Polonia, y al día siguiente o 2 días después, Rusia invadió Polonia y se quedó con el otro cacho, ¿no? Se quedó con la parte oriental de Polonia, donde, por cierto, cometió la masacre de Katyn, que es uno de los temas de los que hablamos en el primer número de nuestro nuevo canal, porque vamos a hablar del operativo que, entre otras cosas, hizo la matanza de Katyn. Así que, bueno, pues vamos a hablar de Marie Curie, una mujer brillante, una mujer que además increíblemente fue perseguida, porque después de que murió su marido, pues tenía un amante, cosa que ahora nos parece lo más normal del mundo. Rehaz tu vida, le decimos a nuestras parejas. Si me muero, no me guardes luto, ¿no? Búscate una pareja. Pero a ella la destrozaron, le hicieron la vida muy difícil, precisamente por eso, entre otras cosas. Grandiosa mujer, un personaje importantísimo de la historia. Y entonces, pues aquí lo tendremos. Y dicen ustedes, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Dicen, ¿cómo ves la situación en la isla de Santorini? Pues no tiene nada que ver, muy preocupante, evidentemente, porque es una isla esencialmente volcánica. No olvidemos que la explosión de Santorini es un hecho registrado en la historia, y de ahí no faltan los bobos que hablan hasta de Santorini como de la Atlántida. Bueno, y dice, ¿piensas que ocurrirá un desastre natural de gran magnitud? ¿Piensas que de ocurrir un desastre natural de gran magnitud nos obligue a ser más conscientes de nuestra fragilidad como especie en este planeta, y todos los temas actuales con Trump en el centro de la discusión se vuelvan triviales comparados con ello? No, porque nunca pasa. Hemos vivido desastres naturales espectaculares, gigantescos, enormes, brutales, y no nos hace así como quisieran algunos, ¿no? Porque los desastres naturales se miden de acuerdo a qué tan cerca estás de ellos. Si estás muy lejos, el estallido de Krakatoa, por ejemplo, provocó que hubiera un año sin verano. ¿Sí fue el de Krakatoa? Creo que sí. Una explosión volcánica provocó que hubiera un año sin verano en el mundo. Gracias a eso, por cierto, se escribió Frankenstein. Un día les cuento la historia. Eh, pero no, esos grandes nos hacen sentir, algunos nos hacen sentir empatía, a otros les da igual, a otros rezan. No tiene sus efectos devastadores el hecho que haya. Y además que afortunadamente al parecer pues ya ha sido evacuada toda la gente que al menos quería ser evacuada de Santorini. Saludos desde el desierto del Sáhara. Bebe agua. No olvides, Pepe Tomás López, beber mucha agua. Y te parten la noche. La gente siempre tiene la idea de que los desiertos son lugares calientes, son lugares enormemente calurosos hasta que se pone el sol, y entonces son verdaderas heladeras. Dice Claudio Macay, es realmente preocupante vivir en un país que pasó de la normalidad al caos. Me imagino que vives en Estados Unidos.
Yo quisiera saber qué ley le ha otorgado al nazi Musk tener acceso a nuestra información del Seguro Social para sus fines. Un decreto del presidente Trump que le dio esa autoridad. Es una de las órdenes ejecutivas que firmó Trump. Sé que suena descabellado, dice Antonio Grael. ¿Crees que es posible que el pueblo estadounidense llegue a manifestarse en contra de su presidente antes de que termine su mandato pidiendo su dimisión? Yo creo que no, yo no lo sé, pero no veo por qué no. Es decir, llegado a cierto punto todo pueblo revienta. Y yo no sé qué tan rápido vayamos a llegar a un punto de quiebre. Noé Reinaldo Gómez Macías me pregunta, ¿algún consejo al enseñar a estudiantes jóvenes de muy alto poder adquisitivo con futuro económico más que asegurado? Esa no te lo creas nunca. Para tener empatía con las personas vulnerables cuando cuestionan por qué debería de ayudar a los pobres. Pues no, es que no. ¿Qué consejo te puedo dar? Pues no deben ayudar a los pobres. Es decir, no, deben sentir empatía. Si no sienten empatía por los más desfavorecidos, lo que tienen que preguntarse es por qué, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos a alguien con hambre, es un perrito con hambre, nuestra primera reacción es darle algo de comer. Se llama empatía. Es algo que tenemos los seres humanos. Si esos jóvenes que tú conoces no sienten empatía por otras personas, por un niño con hambre, por una persona abandonada, por alguien que no consigue salir adelante en la vida, pues es que no vas a lograrlo con ninguna. Es como pedírselo a Elon Musk, ¿no? No, porque hay un nivel, sobre todo si hay un posicionamiento ideológico de derecha libertarado, hay una posición, hay una psicopatía que es la psicopatía, no estoy usándolo como insulto, que es la incapacidad de empatizar con otras personas y de sentir sus sentimientos, cosa que la mayoría de los seres humanos tenemos. La mayoría de los seres humanos, cuando vemos que alguien se cae, pues tratamos de levantarlo, ¿no? Eh, Cuando alguien te dice, oye, ¿puedes dar un vaso de agua? Pues se lo das, no se lo cobras. Entonces, no sé, yo no sé si realmente, si exista gente tan cerrada, o que sea mucha, pero si existe, no se les puede decir que deben ayudar a los pobres. Se les puede decir solamente que se acuerden de que no saben quién creó el mundo que ellos están disfrutando y que probablemente quien creó ese mundo son los mismos ancestros de esa gente y no los suyos. Y por lo tanto, como somos animales sociales, lo razonable es que todos salgamos adelante, pero es que eso de deber inmediatamente sale en Rand, yo no tengo ninguna obligación. Y ya cuando empiezan a hacer los gestos que hacía Ayn Rand, que era aterradora, ¿qué les dices? No, yo no tengo por qué, yo soy yo para mí solito, la ambición y la envidia está bien, ¿no? El egoísmo es el máximo valor. Como decía Hitchens, pues es que en este mundo, francamente, la exaltación del egoísmo no hace mucha falta. Pero quien lo ve así ya no lo va a ver, difícilmente lo va a ver de otro modo. Y cuando caiga, porque el futuro no lo tiene asegurado absolutamente nadie, si algún día cae, lo único que tiene que hacer es no esperar que nadie le eche una mano, ¿no? Mauricio, parece que al Salvador ha accedido a aceptar presos inmigrantes de Estados Unidos, la mayoría de los cuales no tienen imputado ningún delito. ¿Quiere hablar de ello? No quiero hablar de nada de eso, pero Donald Trump en este momento domina el discurso. Entonces vamos por partes. Vamos a ir por partes con Donald Trump el día de hoy, aunque en un momento dado vamos a ir también con todo al mismo tiempo, porque hice una lista, bueno, no hice una lista, rescaté, más o menos ordené una lista que hizo el New York Times de lo que ha hecho en 17 días Donald Trump y es escalofriante. Pero vamos a empezar por aquí. Al amigo mío, que tengo un amigo por allí que me vendió que Bukele era un socialdemócrata, espero que te hayan visto la cara y no supieras la clase de bestia que estabas ayudando a llegar al poder, porque tú lo estuviste ayudando, yo lo sé, y cobraste por ello. Muchos asesores políticos dicen que, bueno, mientras sea demócrata, ellos apoyan al que sea y
le ofrecen sus servicios al que sea, pero pues, no sé, ese mercenarismo conmigo no va. Bukele es un hombre de ultraderecha que se está convirtiendo en un dictador. No creo que lo sea todavía, pero va por muy buen camino. Y es trumpista como todos los tontos de ese nivel. Y entonces una forma de quedar bien con Trump es ofrecerle una cárcel gigantesca que creo que todavía no está ocupada al total para que Trump mande a la gente que se le dé la gana. Trump también ha dicho que va a mandar gente a Guantánamo porque ahí tiene muchos miles de lugares. ¿Qué te puedo decir? Todo el proyecto de deportaciones de Stephen Miller que rescata a Donald Trump, pero que es de Stephen Miller, el vampiro monstruoso, criminal, que asesoró a Donald Trump ya con la enjaulada de niños en su anterior mandato, que es un sujeto que dio un historial en la ultraderecha y en el odio a los inmigrantes extraordinario, sobre todo considerando que sus bisabuelos fueron inmigrantes judíos en Estados Unidos. Pero el programa de deportaciones es un programa que implica echar fuera de Estados Unidos a millones y millones de personas. Se habla de entre 5 y 13 millones de inmigrantes ilegales, más otros inmigrantes que también los pueden echar, ¿no? Han estado sucediéndose casos de arrestos ciudadanos. El otro día vi uno, porque además eran dos mexicanos, dos mexicoamericanos, mexicoestadounidenses, y el que venía del asiento del conductor puso el telefonito para grabar. Entonces los paró un tipo rubio, estúpido. Entonces tú no puedes estar conduciendo este auto porque no tienes licencia, porque esto es mi país, tú estás ilegal y le quitó las llaves. Esto ya es un delito grave. Le tiró el teléfono en la mano y llamó a la policía para que los detuvieran y los echaran inmediatamente por la frontera. Les dieron una patada con las caricaturas con los dibujos animados de Walt Disney, digo, de Hanna-Barbera, les dieron una patada y saltaron al otro lado del muro, ¿no? Llegó la policía, estos aguantaron a pie firme los dos inmigrantes o mexicano-estadounidenses, no lo sé, aguantaron a pie firme todas las estupideces que dijo este tipo. Este es mi país. Y bueno, una cosa que tú dices, tú estabas encerrado en tu cabeza y te dejaron salir, que es el problema con mucha gente. Hay mucho facha oculto que ahora se siente empoderado, ¿no? Como dicen. Y entonces, bueno, cuando llegó la policía, dijo, ¿qué pasa aquí? Estos inmigrantes ilegales. Dijo, ¿estos son inmigrantes ilegales? No, mire, señor, estoy aquí. Ah, ¿y qué pasó? Nada, porque este señor nos detuvo, nos quitó las llaves, nos rompió el teléfono y nos estuvo insultando y manoseando. Está en la cárcel el tipo. Está en la cárcel. Pero ha habido muchos casos de gente que está atacando, ofendiendo, insultando y pretendiendo echar a gente porque la oye hablando en español, ¿no? Una familia en un Walmart también la denunciaron y luego resultó que pues, son estadounidenses y la señora que los denunció, una Karen que les llaman a las mujeres que pierden los papeles, como el tipo que contaba yo antes, el de los dos mexicanos, pues esta Karen también acabó en la cárcel. Porque las deportaciones no son por la ilegalidad de la inmigración, tienen un componente esencialmente racial. O sea, si pareces extranjero, tus derechos han quedado erosionados en el momento en que Donald Trump entró a tomar la posesión de la Casa Blanca por segunda vez. Es así de sencillo. Porque a un mexicano con mi aspecto no le van a hacer nada en Estados Unidos, ya podría andar de ilegal por allí, no que lo haría nunca. Pero el tono de piel, el aspecto, pues es lo que importa. Detener a los que parecen. Y a los que parecen, por supuesto, Donald Trump los va a acusar de delincuentes, asesinos, narcotraficantes, violadores, jefes de cárteles y todo lo que se le ha ocurrido. Todo de lo que acusó a los colombianos a los que no quiso recibir de vuelta a Petro, que están enojadísimos los colombianos anti-Petro conmigo, porque dije que Petro actuó correctamente. Llevaban niños encadenados, es que no tienen medida. Pero es que si Biden o Kamala Harris o Macron
o Pedro Sánchez o Keir Starmer encadenan niños para echarlos de su país, la gente estaría escandalizada, pero si lo hace Donald Trump, es normal. Todo lo que haga Donald Trump es normal, eso es gravísimo, ¿no? Entonces, el hecho de que los que le quieren lamer la, la entrepierna a Donald Trump le ofrezcan en este momento la cárcel, la megacárcel de Bukele o salirse de la Organización Mundial de la Salud junto con él, como la imbecilidad con la que salió ayer Milei, es todo parte de la sumisión a un poder que se siente enorme, que lo sienten enorme ellos. Yo cada vez que veo esto siento a Donald Trump más débil. Donald Trump impone aranceles a México y Canadá y 24 horas después los quita, impone aranceles a China, 10 minutos después los quita. No parece un presidente fuerte, sobre todo porque vive al borde de la ocurrencia. Lo que se le ocurre en este momento, y en México tuvimos un presidente así, que es López Obrador, lo que se le ocurre en este momento de pronto es su programa de gobierno. Ayer, bueno, de eso vamos a hablar después, pero lo de Gaza es otra historia. Pero, y dice Rosa Tempa en relación con esto, ¿cómo el fascista de Trump dice que va a acabar con el fascismo? No, él no dice que va a acabar con el fascismo. No creo ni siquiera que le interese el tema, ¿no? ¿Por qué crees que se habla tanto del nazismo alemán, pero en comparación con lo que hicieron los japoneses apenas se habla siendo tanto más brutales que estos? Fíjate que esa es exactamente la pregunta que yo hacía en este video que hice sobre los brutales crímenes de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, preguntaba yo por qué se habla tanto de los crímenes de Alemania y no tanto de los crímenes de Japón y los de Italia, que no fueron graves, pero no tanto. Pero te voy a explicar, a ver si lo ves así. En China, en Corea, en Filipinas, en Laos, no se habla de lo que hicieron los alemanes, los nazis alemanes. Bueno, sí, eran muy malos, hicieron cosas horrorosas, pero de lo que se habla es de lo que hizo Japón. ¿Por qué? Porque en Etiopía se habla más de Mussolini que de Toyo o de Hitler, ¿no? Porque Etiopía lo invadió Mussolini. ¿Por qué nosotros hablamos de lo que hicieron los alemanes? Pues porque nuestros países estuvieron en guerra con Alemania, incluso México, ¿no? Y porque nos tocó cerca y gente como nosotros fue la víctima de Hitler en un entorno geográfico cercano. Los japoneses casi no, salvo casos como evidentemente los prisioneros de guerra, tanto británicos, sobre todo la Mancomunidad Británica de Naciones y de los Estados Unidos, fueron tratados de maneras absolutamente obscenas, pero no eran tantos. Las grandes atrocidades japonesas, como lo cuento precisamente aquí, se dan en China, en Corea, en Filipinas, Tailandia. Y entonces a nosotros nos queda más lejos el rapto de Nankín, que es uno de los casos más atroces, más brutales de crímenes de guerra cometidos por el imperio japonés, nos queda lejos. La invasión de Polonia nos queda más cerca. Yo creo que es fundamentalmente eso. No hay que buscarle tampoco mangas al chaleco en ese sentido. Creo que es lógico que nos preocupe más un asesino en serie que funciona en nuestra ciudad que un asesino en serie que está matando gente en, en, en Uganda. Y no es porque valga menos la gente de Uganda, pero esto es lo mismo, por lo cual es la misma manera en la que los jefes de redacción deciden qué es noticia y qué no. Y uno de los elementos que debe tener la noticia para que el público lector la considere noticia es la proximidad. La proximidad tanto en el tiempo como en lo geográfico, o en lo social, o en lo nacional. Entonces le pegaron a un mexicano en París,
Gran escándalo, y los mexicanos sacando la bandera y cantando el himno y diciendo que en París todos son los malvados. A los parisinos les rompen la cara todos los días otros parisinos, pero no salen en los periódicos de México. Pero cuando le rompen la cara a un mexicano, pues sí salen los periódicos. ¿Por qué? Porque hay proximidad. Y esa proximidad es un fenómeno que afecta qué es lo que consideramos una noticia, pero es también lo que afecta cómo vemos la historia. Nos interesa. ¿Cuándo te has interesado tú, por ejemplo, de cómo los Países Bajos desarrollaron la labor de ocupación de las Indias Occidentales, de las islas que hoy todavía hablan incluso holandés, ¿no? Flamenco. El Caribe, Guadalupe, está cerca, pero es de los holandeses. Los holandeses, ¿cómo fue la conquista de Brasil por parte de los portugueses? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llamaban los portugueses que los conquistaron? ¿Quién sabe? ¿Pero cómo se llamaban los que conquistaron México? ¡Ah, Cortés! Y bueno, pues los de Sudamérica, pues también Pizarro, nos acordamos de Pizarro, ¿no? Es ese fenómeno de proximidad social, geográfica, incluso lingüística, la que decide estas cosas, me parece, y creo que no debemos darle demasiada importancia. ¿Qué más me dicen? Me muevo para ver los comentarios en la aplicación de YouTube y no la que tengo de la plataforma, porque ahí salen más en orden. El Antonio Garay, el nuevo disco de Morgan, no conozco a Morgan, fíjate. David Triviño, ¿qué tan viable es reemplazar la mano de obra migrante por homeless? Hay 600,000 homeless y 11 millones de inmigrantes ilegales, o 3 millones, si quieres 5 millones se habla entre 5 y 11, hasta 13. Pon 8 millones. Con 600,000 personas sustituir a 8 millones es difícil. Sobre todo porque muchos de esos homeless además no están en condiciones de trabajar. No es por allí. María Gracia Pérez, muchas gracias. Dice, muchas felicidades por tu cumpleaños el pasado 2 de febrero. Ojalá te lo hayas pasado excelente. Yo no, como ya he dicho, yo no festejo mi cumpleaños, pero me fui a un restaurante que tiene unos veracruzanos aquí cerca, 15 minutos de aquí, a comer unas enchiladas verdes. Tenía unas ganas locas de unas enchiladas verdes. Y no soy nostálgico ni de comidas ni de nada. Además, en casa se cocina internacional. Pero esta vez se me antojó. ¿Qué quieres comer? Y dije, sushi, no, fabada, no. Hay unas enchiladas verdes. Nada más. Gracias, muchas gracias, María Gracia. Adán Franco, ¿qué te parece el boicot a la Coca-Cola en México porque apoya las medidas migratorias del señor Trump? Mira, ese tipo de reacciones de arco reflejo revelan lo poco que la gente sabe de cómo funciona la economía de las empresas a su alrededor. Coca-Cola no tiene, la Coca-Cola Company no tiene invertido en México ni un céntimo de dólar partido por la mitad. Todas las embotelladoras de Coca-Cola son de empresarios mexicanos. Las fábricas son de empresarios mexicanos, las máquinas son de empresarios mexicanos. Los que trabajan allí no son estadounidenses de Guapaconeta, Ohio, sino que son mexicanos, que trabajan en la embotelladora de Coca-Cola y en la distribución posterior del refresco por todo el país. Coca-Cola lo que les vende es la franquicia y el jarabe, nada más. Y controla la calidad y la presencia para que, pues, ¿no? Para que tenga una misma imagen, porque tiene una imagen de marca que guardar y que conservar la Coca-Cola. Pero cuando tú boicoteas a la Coca-Cola en México, no le haces ni cosquillas a la Coca-Cola Company, pero le jorobas la existencia a un montón de trabajadores mexicanos. Sorpresa. Sí, la Coca-Cola es una empresa estadounidense, pero su modelo de negocio que deberíamos conocer todos es ese. A ti te vende la franquicia, o sea, el permiso para fabricar la Coca-Cola, y te vende el jarabe.
Y te da lineamientos de publicidad y te da una serie de constricciones que cualquier franquicia te exige. Tú quieres poner una franquicia de pizzería de Papa John's y tienes un manual de este gordo que te dice todo lo que tienes que hacer y si no lo haces te quitan la franquicia. Y lo mismo con McDonald's, y lo mismo con Burger King, y lo mismo con Domino's Pizza, y lo mismo con todas las empresas multinacionales que utilizan el modelo de negocios de la franquicia. Así de ignorantes somos. Está muy bien que aprendamos que Marx y Engels dijeron tal y cual, ¿no? Pero deberíamos aprender en México, en las escuelas, cómo funciona el mundo a nuestro alrededor, cómo llegan las cosas, las mercancías a tu casa, de dónde salen, quién las hace, cómo es eso de la economía real, de la economía genuina y auténtica. ¿Quién planta, quién siembra, quién cosecha el maíz con el que se hacen las tortillas en las tortilladoras automáticas, donde tantos mexicanos todos los días compran las tortillas para la comida? Ay, es el maíz nativo que dice Elenita ponía. No, Elenita Álvarez Bulla. No. Son las grandes extensiones de tierra en el norte del país que plantan maíz blanco con semilla mejorada para tener un rendimiento muy superior al de los maíces nativos de Elenita. Y ese es el que te comes si tú crees que estás defendiendo los maíces nativos mientras te estás comiendo semilla mejorada de maíz blanco dulce. ¡Sorpresa! No nos están educando. Y no lo digo en México, ¿eh? Te puedo asegurar que aquí en España es exactamente lo mismo. La gente no tiene una idea de cómo funciona la economía. Cuando se come algo, le ponen algo en el plato, no tiene ni la más vaga idea de cuál fue el proceso productivo que llevó de la semilla a lo que le están poniendo o de la ternera, cómo se produjo, cómo nació, cómo se crió la res que se está comiendo en forma de chuletón. No tienen idea. Vivimos a ciegas en el mundo, ¿no les preocupa? A mí sí, a mí me preocupa muchísimo. Clara Sánchez, buenos días desde Santa Clarita, California, donde ya personas que dicen pertenecer al KKK están saliendo a intimidar a gente de color cartón. Pues sí, mira, esto es lo que yo intentaba decir hace un rato y vamos a abundar un poco en ello. Gente con ciertas ideas hay en todos lados, pero cuando tú tienes un esquema democrático de leyes, de acuerdos sociales, bien, bien consolidado, se callan, se lo guardan. En todo caso hablan con la gente como ellos, ¿no? En el bar. Pero no se muestran como unos putos nazis racistas de mierda, ¿no? Parecen normales. El día en que se les dice lo tuyo es legítimo, de pronto empiezan a salir de abajo de las piedras. Yo, en mi lista yo, como lo cuento, yo Twitter no veo el for you, el para ti, que se inventa Elon Musk, donde siempre están los tweets de Elon Musk diciendo mentiras, porque yo pago TweetDeck para tener solamente las listas que quiero leer, de noticias, de política, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la lista de ciencia, en estas últimas 2 semanas he bloqueado a 2 personas que son científicos, pero que de pronto son trumpistas. Se parecían normales. Parecían normales y de pronto es que ya está bien de tanta inmigración. Pensé que tú te manejabas por los hechos, por los datos, cuánta inmigración es demasiada, porque esto es dañino para Estados Unidos, es benéfico para Estados Unidos echar a esta gente. ¿De dónde sacas tú tu información? No hay información, no hay una actitud científica, hay una reacción visceral, emocional y absolutamente irracional. Lo estamos viendo en todos lados. La gente de pronto se siente legitimada
para hacer lo que le parecía, para decir lo que antes le parecía aterrador decir, porque se daba cuenta que no iba a ser bien recibida en su sociedad. Pero si ahora Trump lo legitima, se sienten legitimados para ello, y no solo en Estados Unidos, se sienten legitimados para ello por estos países. Y voy a hablar un poco de uno de estos casos, ya que estamos en ello, para que nos ubiquemos. Twitter y el tiroteo en Suecia. Bien, el día de ayer hubo un tiroteo en Suecia. Datos eran muy vagos, ¿no? Un hombre entró en una escuela y disparó y hay 10 muertos. Eso era lo primero. Y yo cuando me entero de esto, rápidamente voy a Twitter a ver cómo está reaccionando la gente. Me oyeron ustedes, así soy yo. Lo que vi me horrorizó. Entonces escribí lo siguiente en mi Substack. Tengo el nocturno.substack, donde también se pueden suscribir ustedes. Tiroteo en Suecia, puntos al vuelo. Tengo una nota un día después, como era de esperarse, el asesino que entró a la escuela, que era una escuela para adultos, era un fascista sueco, Richard Andersson, que entró a la escuela armado con un rifle de alto poder, gritando, váyanse de Europa, este trozo de basura humana. Después de matar a 10 personas y dejaron varias más heridas, se suicidó para no enfrentar, por supuesto, la realidad de sus acciones, ¿no? Pero el punto es que eso no importa. Voy a leerles lo que escribí. Y lo escribí ayer, que fue día 5. Han pasado menos de 10 horas desde que se produjo un tiroteo en una escuela para adultos de la localidad de Örebro, en Suecia. No hay demasiados datos aún. La escuela tiene, eso se ha dicho, fundamentalmente alumnos inmigrantes que estudian allí la secundaria y sueco. Paréntesis. Yo he dicho muchas veces que me congratula que aquí a 2 calles exactamente hay un centro de educación para adultos en mi pequeña ciudad de Gijón. Y todas las tardes veo salir de allí a latinoamericanos, a muchas mujeres latinoamericanas, a muchas mujeres musulmanas o saharauis, y se sabe, porque la diferencia es el tipo de... Las saharauis usan una túnica envolvente, pero no tienen problema en mostrar su pelo. Las musulmanas pues, sí van con el pelo totalmente oculto, pero también van mujeres de distintos, y españoles, por supuesto. Y me encanta tener un centro de educación para adultos que vaya esta gente, a veces a aprender el idioma, a aprender lo que sea, a terminar la secundaria, a terminar la primaria, a mejorarse. Cosa que se supone que los inmigrantes no hacen, ¿verdad? Bueno, me resulta emocionalmente importante esto porque es la escuela a la que entró este pedazo de despojo humano a dispararles a los adultos que estaban tratando allí de aprender. Al enterarme en Twitter X y para ver si había más datos, hice una simple búsqueda en inglés: Sweden, Suecia. La serie de mensajes continua, disparada como ametralladora, que llevaban Sweden en el cuerpo del mensaje, resultaba escalofriante. En su vastísima mayoría, asumían que el asesino, que al parecer se suicidó dentro de la misma escuela, era un inmigrante musulmán, aunque hasta el momento no se tiene claro quién fue el atacante y menos aún si era inmigrante o musulmán. En su vastísima mayoría, los mensajes relacionaban el tiroteo con la inmigración en Suecia, un meme o mito persistente fuera de Suecia, de cuyas más absurdas afirmaciones se ha hecho eco, por supuesto, el dueño de Twitter, Elon Musk, quien recientemente, hará unas 3 semanas, se lo vi, retuiteaba a un supremacista sueco que hablaba de las zonas prohibidas o no-go zones a las que no se atreve a entrar la policía sueca.
cosa que continuamente niega la propia policía sueca, si uno va a los datos. Se habla de un descontrol absoluto, de violencia continuada en las calles de las ciudades suecas, de millones de inmigrantes islamistas, otra exageración que omite que la mayoría de los inmigrantes son refugiados sirios y además que están volviendo a su hogar en números tales que la inmigración de Suecia, es decir, la gente que sale de Suecia, en 2024 fue más que la gente que entró, según cifras del gobierno sueco. Y quiero dejar eh, constancia de esto, bueno, ahora no puedo entrar a él, pero sobre la gente, la población nacida en el extranjero en Suecia en 2023, la vasta mayoría eran de Siria, eran refugiados sirios, no precisamente criminales islamistas, y los siguientes eran polacos. Es decir, la gran inmigración a Suecia no es mayoritariamente ni de otro modo de islamistas asesinos. Todos estos datos que estoy dando son, y verá usted por qué, absolutamente irrelevantes. No tienen importancia alguna en el universo de la red social a la que me refiero, Twitter o X, si usted le quiere llamar X. En su vastísima mayoría, los mensajes referentes a Suecia hasta ese momento exigen la remigración de todos los inmigrantes, ya no de Suecia, sino de Europa y de Estados Unidos. No pocos hablan de simpatía con el nazismo. Casi todos parecen buscar atizar el miedo del lector para traer apoyo a sus proyectos nacional-populistas. Más aún, cuando empezó a difundirse la idea de que al parecer el atacante era un sueco de ultraderecha que buscaba asesinar precisamente a inmigrantes, muchos mensajes cambiaron de dirección, ahora aplaudiendo que al fin uno de los nuestros ha hecho algo y diciendo que seguramente este pobre hombre se había visto empujado al asesinato por la terrible inmigración sueca. Números absolutamente falsos, sin fuente ni origen, plagaban los mensajes que estuve viendo durante varias horas. Se relaciona este caso con cualquier otro delito cometido en Suecia, en Escandinavia o en Europa por inmigrantes o no inmigrantes para magnificar la amenaza que se supone que se vive en Europa. La hipérbole no tiene límite, como no la tienen los elogios a Donald Trump y a Elon Musk. Muchos mensajes son tan coincidentes que cabe imaginar que tienen un origen común de parte interesada, como de una fábrica de trolls. No hay pruebas de momento, pero la idea está allí. Aunque vengan de distintos países de toda Europa, de Estados Unidos, de Canadá, la mayoría de anónimos previsibles y muchos de organizaciones de ultraderecha y de sus orgullosísimos líderes. Por supuesto, después, cuando haya más datos, la cosa será más clara. Pero el efecto emocional de estos mensajes ya no es recuperable ni se matizará con datos. Gente que no tenía información sobre Suecia tiene ahora una visión distorsionada, manipulada e interesada de lo que pasa en ese país y en toda Europa con la inmigración, y no le llegarán esos datos que tan fácilmente se encuentran. Todo el hilo de mensajes, uno cada 2 segundos más o menos, está además salpimentado con todo tipo de teorías de la conspiración contradictorias entre sí. Pero no importa. Cada lector, cada cliente de la propaganda elegirá la que más se acerque a sus miedos e ideas personales y desechará las demás sin ningún ejercicio crítico. 10 teorías de la conspiración, esta es como yo veo las cosas, las otras 9 están equivocadas, pero esta es la verdad. Así funcionamos, por desgracia. Algún lector estará de acuerdo con que Suecia era segura hasta ayer y ahora es un infierno. Y ahora se ha ido por el precipicio, como dicen muchos mensajes. Otro aceptará que Suecia es un infierno desde hace 30 años, donde a diario hay gente morena matando y violando a gente blanca, como dicen otros mensajes. Hay para todos. Y nada de eso, que es enormemente grave, es lo que más me preocupa a mí. Obviamente el tiroteo sí,
Pero esos mensajes, esa ristra de mensajes, esa barbaridad de explosión de racismo, de ultraderecha, de fascismo, de celebración de la muerte, de odio, pero odio reconcentrado, odio de ese que te hace sentir incómodo. Nada de eso es lo que importa. A mí lo que me preocupó fue la escasez, la ausencia de otros mensajes. Los mensajes de vivo en Suecia y esto no es cierto, vi uno. Los mensajes con datos de información fiable, los que pongan las cosas en su justa dimensión, que contextualicen y que digan al menos, todavía no sabemos si el atacante es quien ustedes dicen que es. Los mensajes que se preocupan por las víctimas o les dedican una memoria, una oración, un gesto de simpatía, vi muy pocos. Los que saben que se está exagerando para crear una narrativa de miedo que facilita la manipulación populista, parecían callados, temerosos e impotentes. El predominio de los mensajes ultras era avasallador, apabullante y la contrainformación inexistente. Ya no digamos que alguien expresara su escándalo por la velocidad a la cual la fachósfera pretendió caracterizar al asesino y a sus motivaciones. Los fascistas tienen el campo libre, se les está dejando el campo libre y la corrosión de sus mensajes se extiende impunemente. Frente a ellos no parece haber estrategia, ni siquiera convicciones, y menos aún el valor de defenderlas y de plantarle cara a un adversario crecido. El precio de esta aparente indolencia puede ser altísimo y lo vamos a pagar entre todos, incluso quienes creen que la tiranía de ultraderecha es una solución y juega de su lado. Seguimos. Ah, sí, es que fue escalofriante. Es escalofriante, de verdad. ¿Crees que alguien podrá frenar a Trump en su locura? Lo ves muy difícil. No tengo idea. No sé más que ustedes. O sea, tengo más información porque la busco. Pero de las cosas de las que no se pueden saber, yo tampoco las sé, ¿no? Dice David Triviño, no sé con qué intención, pero me la imagino, de veras. La revista The Lancet confirmó la veracidad de las cifras de víctimas en Gaza aportadas por el Ministerio de Salud palestino, o sea, de Hamas, y dijo que hasta podrían ser más. ¿Qué dices al respecto? Que es una tragedia. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Es una barbaridad que si hay 40 o 50 mil muertos, es una brutalidad intolerable. Nunca he defendido para nada las acciones de Israel en Gaza desde noviembre de 2023. ¿Qué quieres decir con esa pregunta? Que cómo me enferman las insidias. Hace poco vi una película británica llamada Threads del año 1984, que es de las más aterradoras de la historia, pero me la recomienda. Vale, veré si la veo. Leí su historia de leyenda a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno. ¿El personaje de Sadok está inspirado en algún artista en particular? ¿Pareció muy original? No. No, el personaje de Sadok es simple y sencillamente la dualidad que siempre se nos presenta con los asesinos en serie. Era muy simpático y siempre saludaba y era payaso en las fiestas de niños, caso de John Wayne Gacy. Y le ayudaba a su abuelita a cruzar la calle y a ir por la compra, en el caso de Ted Bundy. Es decir, la dualidad del asesino en serie, simplemente presentada en otra cuestión, como en el caso de que un artista es enormemente exaltado, fuera precisamente el asesino en serie, ¿no? Pero no creo que estuviera inspirado en nadie en particular. En nadie en particular, mi escultor loco. Saludos desde la capital mexicana, hola. Trump buscará desmantelar la seguridad, la salud, la educación, la ley y dar inicio a su propio reino de odio y autoritarismo. No lo sé, supongo que sí, así parece. Pero que nadie se sorprenda. Esto estaba perfectamente avisado. Benjamín Netanyahu dijo que Trump es el mejor presidente que ha tenido la Casa Blanca, el mejor amigo de Israel.
Dijo la me botas totalmente. ¿No crees? Qué loco. Ah, a ver. Vamos a ver el caso, concretamente el tema de Gaza. Trump y la Riviera, ¿qué quiere hacer? La Riviera en Gaza. Está tan absolutamente enloquecido. Plan Trump propone, al parecer no lo había comentado absolutamente con nadie, es otra de sus ocurrencias, propone convertir la destruida Gaza en la Riviera de Oriente Próximo. Lo que propone es la limpieza étnica, porque no es otra cosa, la limpieza étnica echando a todos los palestinos de la Franja de Gaza, que es su tierra, según mandato de la Organización de las Naciones Unidas de 1947. Es su Estado. La Organización de las Naciones Unidas, con un error, el error que ustedes quieran, pero lo que dictaminó es que había dos estados, el palestino y el israelí. Y eso es parte del Estado palestino, junto con Cisjordania la Franja y los altos del Golán. Lo que dice Trump es que Estados Unidos se va a quedar con la Franja de Gaza. Yo siempre, desde que se inició la acción de Netanyahu, aquí lo he dicho varias veces, la impresión que da es que Netanyahu pretende quedarse ocupar indefinidamente la Franja de Gaza para la solución de un solo Estado, que es la solución que favorece Netanyahu. La solución de un solo Estado, donde palestinos e israelíes vivan juntos bajo un mismo gobierno y que es absolutamente irracional porque no lo van a aceptar los propios palestinos que no quieren vivir con sus actuales vecinos, ¿no? Y menos lo van a aceptar los países árabes que han empujado a los palestinos una y otra vez a la guerra, y tampoco lo van a aceptar las organizaciones terroristas magníficamente bien financiadas que ahora operarían en el interior de Israel, lo cual me parece una locura, ¿no? Pero ahora resulta que, al parecer, Netanyahu no protestó en ese momento, no sé si vaya a protestar después, pero Estados Unidos se va a quedar con la Franja de Gaza y va a construir allí un desarrollo turístico. Me parece de lo más interesante porque estamos hablando de 365 kilómetros cuadrados. Me parece muy interesante porque deja muy claro que Donald Trump no tiene una idea del mundo en el que vive. Te voy a explicar por qué. Estamos en la zona más delicada del planeta y que lo ha sido durante muchos años. Estamos en una zona donde desde concretamente la presión de los hermanos musulmanes, el islamismo ha crecido de una manera brutal, con expresiones tan tremendas como las del Daesh o el ISIS, Al Qaeda y muchísimas organizaciones dedicadas a la destrucción de Israel, por un lado, y al establecimiento del califato mundial, por otro lado, de ser posible, les vendría muy bien, porque es lo que se supone que les ordena el Corán. Y ahí vas a llevar tus turistas. Me parece tan alejado de la realidad. Hace frontera con Egipto, por cierto, en la parte norte de la Franja de Gaza, perdón, en la parte sur de la Franja de Gaza. Vamos a verlo aquí. A la izquierda y abajo, lo que pasa es que no sé si pongo la mano encima, no sé, pero a la izquierda y abajo, esa cosa roja es la Franja de Gaza. La frontera que tiene ahí en esa línea recta que está en la parte de abajo a la izquierda es la frontera con Egipto, que Egipto tiene cerrada siempre. Egipto no quiere recibir refugiados palestinos. Egipto no permitió que por ahí huyeran los palestinos mientras Israel destrozaba todo lo demás. No.
Luego la otra zona que se ve en amarillo es lo que debe ser la otra parte del Estado palestino, que es la margen occidental del Jordán y que en este momento está además ocupada en gran medida por Israel. Me voy a apoderar de la Franja de Gaza, me voy a apoderar de Groenlandia, me voy a apoderar del Canal de Panamá, me voy a apoderar de Canadá. Todo esto carece completamente de lógica y al mismo tiempo engrandece la imagen de Donald Trump a ojos de sus seguidores. ¿Qué es lo que más le interesa a él, creo yo? Creo que su narcisismo es el elemento más, más relevante de su accionar. Él amenaza a México, habla con México, le quita la amenaza. Amenaza a Canadá, habla con Canadá, le quita la amenaza. Amenaza a China, le quita la amenaza a China. Amenaza a Panamá, retira la amenaza de Panamá, diciendo además algo que fue que Panamá ahora se había comprometido a dar el paso gratis a todos los barcos de guerra de los Estados Unidos. Y el gobierno de Panamá dice, yo a qué hora le dije eso a Marco Rubio, al secretario de Estado. Yo no dije eso nunca. No, sí, pero las apariencias para Trump son mucho más relevantes que las realidades. Y en este caso, en las últimas noticias que yo leí antes de que empezáramos este streaming, decían que, bueno, que estaban echándose un poco hacia atrás, que Marco Rubio había dicho que, bueno, esto lo de Gaza, pues es un poco como espera un poco porque no era la idea, porque yo no sabía que esta era la propuesta de Trump. Pero me preocupa, así como me preocupa la falta de respuesta en el caso del tiroteo en Suecia, ¿cuáles son los verdaderos motivos detrás de la propuesta de Trump y de la aparente aceptación incluso de Netanyahu? Dan igual. ¿Cuáles son los motivos? Dan igual. Discutir cuáles son, y yo he visto 20,000, no, lo que realmente quiere Trump es, ahora resulta que hay gas natural en la Franja de Gaza. Ah, claro, siempre es el petróleo. Es decir, los que tienen un martillo y ven todo el mundo como clavo, ¿no? Lo que realmente importa es que un presidente de una de las grandes potencias mundiales está proponiendo una limpieza étnica a la manera nazi, por lo menos a la manera nazi antes de 1942, cuando se proponía la deportación de todos los judíos de Europa, antes que se propusieran matarlo a partir de la conferencia de Wannsee en 1942. Está proponiendo una limpieza étnica de verdad, un genocidio real. Así como hemos hablado de que no califica de genocidio toda la brutalidad y los crímenes de guerra de Israel, por más que hagan berrinche los que quieren hacer berrinche, el desplazamiento de una población de su territorio sí se considera genocidio. Es lo que dice la ley internacional, el convenio sobre genocidio de 1948, que no es mi culpa que no incluya, si matas a 50,000 de 3 millones de habitantes o de 2 millones de habitantes que hay en Gaza, si matas a 50,000 no sea genocidio. Pues, lo siento, yo no escribí esa ley, yo nomás te doy las noticias. Se está proponiendo algo que es absolutamente inmundo. Lo mismo que se propuso Yugoslavia, o por lo menos Serbia contra Bosnia y Herzegovina. La limpieza étnica, el sacar a toda una población de sus tierras ancestrales. Y no nos preocupa. Si lo propusiera Trudeau, Macron, Starmer, Scholz, quien fuera, Biden, nos parecería un escándalo, nos parecería suficiente para estar en la ONU levantando una voz de que hay que hacer algo aquí. Y sin embargo normalizamos la locura.
Estamos normalizando todas las locuras de Donald Trump. Sí, domina el discurso, pero al dominar el discurso nos permite normalizar su delirio. Y eso quizás me preocupa más que cualquier otra cosa. La idea de convertir eso en un emporio turístico, evidentemente es delirante, no tiene ni siquiera se puede tener en cuenta. Como no se puede tener en cuenta una buena parte de lo que dice Trump, cuando están por detrás pasando cosas que sí está haciendo, que vamos a ver después. Seguimos. Dice, ¿consideras que a las altas horas de la noche eres más creativo o trabajas a esa hora porque es más tranquilo? Pues todo. Sí, es que me acostumbré desde hace muchísimos años. Desde que tenía yo 20 y pocos me acostumbré a funcionar de noche. Y sí, evidentemente, pues nadie te llama por teléfono, nadie te manda correos, nadie te... Sacaste al perro y ya se fue a dormir, ya no está dando lata. Entonces, siempre me siento más tranquilo de noche, la verdad. Ah, bueno, a ver. Voy lentísimo con esto de las... Y desafortunadamente, a ver, les explico. En la aplicación de YouTube, de pronto los comentarios saltan, y de ustedes, el chat salta, y entonces no puedo seguirlo. Acá se ha destapado el escándalo por USAID. Escuché de un marxista que está contra el imperio yanqui que era la forma como derrocaban gobiernos. Ay, sí, sí, siempre es malo. Creo que en Estados Unidos es malo. Si le da de comer a alguien que tiene hambre, es malo. Hay que dejarlos que se mueran de hambre. No, mira. USAID es una organización que marca lo que se llama el poder blando. El poder duro es cuando llega un policía y te pega, o cuando llega el ejército y te invade, y te rompe tu casa y te sacan sangre. Pero hay un poder blando que es el de la solidaridad, el de los Peace Corps que tenía Estados Unidos, creo que ya no los tiene, de jóvenes que iban a tratar de ayudar al tercer mundo a hacer cositas y a poner pozos de agua y cosas así. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos es uno de los elementos clave de su poder blando, porque sí ayuda, entre otras muchas cosas, al desarrollo internacional de gente que lo necesita. Paga comidas para gente que no tiene comida, lleva agua donde no hay agua. Tiene una función, pero esa función no es porque sean muy buenos, sino porque es una forma de tener mejor presencia de marca de los Estados Unidos entre las personas más desprotegidas. ¿Ok? Es el poder blando, no el poder duro. Es muy curioso cómo ahora toda la gente habla en contra, bueno, no ahora. Es muy curioso cómo siempre todo lo que haga Estados Unidos es malo, hasta cuando hace algo que es solidario y que lo hace con una intencionalidad imperial. Esto es evidente, pero no es porque va a derrocar gobiernos si quiere el petróleo, que son las explicaciones sencillas. Cuando China da préstamos depredadores, es que China son muy buenos, es que China quiere ayudar al desarrollo del tercer mundo. Y yo me quedo como, ¿cómo es posible que estando consciente de que Estados Unidos es un imperio que se va a mantener, o ya no, pero hasta hace 17 días, un imperio que desea mantener su presencia mundial y para ello utiliza también la solidaridad el apoyo y la ayuda internacional y llevar comida donde hace falta y promover la libertad de prensa en algunos países y demás? ¿Eso te parece que no seguramente es un truco sucio de la CIA? Cuando no es tan difícil darse cuenta de por qué lo hacen y la función que cumple, y no es forzosamente que la CIA derroque gobiernos. Para eso tienen el ejército, pero bueno.
Y por otro lado, cuando China lo hace y hace préstamos depredadores y se mete hasta la cocina en distintos países, es que son muy buenos. ¿Cómo puedes no ver los mismos intereses imperiales de Estados Unidos en las acciones de China? No lo puedo entender. Lo que sí te digo esto, la retirada de USAID, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, de muchos programas humanitarios, va a promover que entren programas humanitarios rusos y chinos. Y no es que sean buenos tampoco, es que les conviene. Y no podían ocupar ese nicho porque ese nicho lo estaba ocupando Estados Unidos, mejorando su imagen, no solo como país depredador y derrocador de gobiernos, sino también como un país que es solidario cuando hace falta. Y en los desastres naturales siempre pasa que el que más apoya, el que más dinero pone, ha sido históricamente Estados Unidos, nos guste o no. Pero ahora, todo el apoyo internacional que Trump va a hacer, o podría hacer, que les quite USAID a una serie de países en condiciones muy, muy delicadas, muchos de ellos, grupos sociales en condiciones enormemente vulnerables, es un nicho que va a ser ocupado por China y Rusia inmediatamente. Y tú vas a decir, ay, qué buenos que son los chinos y los rusos, tú eres imbécil. Y esto es lo que yo decía el otro día. Y lo decía de una manera muy, muy clara, y vamos para allá. Y fue precisamente por el mapa incompleto de una persona. Dije yo, y esto tiene que ver con esto, si la implosión de Estados Unidos llevara a un mundo más justo, más igualitario y menos violento, ¿sentiría yo algún júbilo de ver la caída de Estados Unidos? Pero hoy, la caída de Estados Unidos lleva al fascismo, la anticiencia, la antiilustración y el retorno de los tiranos. La desaparición del contrapeso que hacía Estados Unidos a todo esto no es nada de qué congratularse. En la televisión rusa están felices. Trump está destruyendo Estados Unidos. Ya podemos echar a andar nuestro imperio. Y Xi Jinping, que es mucho menos abierto, se está riendo. Porque también quiere lo nuestro. Pero Estados Unidos tiene por lo menos contrapesos y por lo menos tiene una prensa libre y por lo menos tiene políticos que se preocupan realmente por la gente y no solo por el poder que puedan ejercer, que no es perfecto ni mucho menos, pero es bastante mejor que lo que nos ofrecen China y Rusia. Pero entonces alguien respondió, porque la gente hace eso, con el añadido de que se trata de la más grande potencia mundial, Estados Unidos. Dice, así que parece más bien la caída de la supremacía occidental, porque no está claro qué país occidental lo relevará, pues tiene que ser un país, ¿no? Y la consolidación de China y el inicio de su hegemonía global. Claro, si Estados Unidos sí, implosiona, como parece que pretende que lo haga Donald Trump, pero no estén tan seguros de que va a pasar, pues su lugar lo ocupará China, ¿no? El mundo unipolar después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, el mundo había sido unipolar. Yo creo que no. Y entonces Francis Fukuyama escribió El fin de la historia y todavía no se avergüenza de ello. El mundo solo había quedado una gran potencia que era Estados Unidos y China seguía allí como gran potencia. Pero yo le decía a este chaval, mira, dime qué le falta a este mapa. No sé, tú tienes un mapa mental en cual está Estados Unidos, está Rusia, que es lo más grande que hay allí, luego está China, con Mongolia en medio ahí metido. ¿Qué le falta a ese mapa? ¿Alguno de ustedes me lo puede decir? Desde el punto de vista económico le falta lo siguiente. Participación en la economía mundial. China tiene el 19,29, lo cual ya es la mayor participación en la economía mundial. Estados Unidos tiene el 14,84. Lo que falta en el mapa tiene el 14,19%. Y Rusia tiene el 3,49, o sea que no vale ni para limpiarse los zapatos.
¿Qué es eso que falta allí? Lo que falta allí es la Unión Europea. Si la Unión Europea tiene el 14,19 de la economía mundial, está prácticamente a la altura de Estados Unidos en la participación de la economía mundial, no entiendo cómo tanta gente se olvida de que existe. Y en un mundo multipolar no ve que existe, y en un mundo multipolar mete a Rusia con esto que no llega al 3,5% de la economía mundial y no considera a la Unión Europea, que es no solo una potencia económica, sino una potencia militar. Y que junto con Estados Unidos tiene el 29, más del 29%, casi el 30% de la economía mundial, 29% de la economía mundial, lo cual la pone muy por encima de China, y China va a tener que esforzarse muchísimo para alcanzar una participación en la economía mundial del 29%, con lo cual convendría quizás unir a Estados Unidos con la Unión Europea o mantener la alianza de socios de Estados Unidos con la Unión Europea por supervivencia, no porque nos caigan muy bien todos, no, por lógica política y económica. Pero a este amigo se le olvida, y a muchísima gente se le olvida constantemente, que existe la Unión Europea como potencia consolidada, cada vez más consolidada en sus objetivos comunes. Hablábamos de eso con Jonás Fernández el otro día, con un europarlamentario. Y sin embargo, en el imaginario, sobre todo de la gente de América Latina, Europa no existe. Y se pueden llevar un chasco con eso. Yo creo que es un error grave, porque es una forma de ver parcialmente al mundo y olvidándose de una cosa: la única colección de potencias coloniales que se ha preocupado por pedir perdón siquiera, al menos ofrecer una disculpa, sobre todo, me refiero a obviamente al esfuerzo colonial reciente, donde todavía viven víctimas, no me refiero a lo que pasó hace 400 años, 500 años, que es el caso de África y de Asia, sí, fundamentalmente, son las colonias posteriores de la Europa, por lo menos da dinero para el desarrollo en grandes cantidades a África, ¿no? Al menos hay una visión un poco más moral de la que nunca va a tener Xi Jinping o Vladimir Putin. Y este agujero que ponen algunos, a mí me preocupa mucho, de verdad. Su mapa del mundo, su mapa mental del planeta en el que vivimos, está incompleto. A ver si puedo reiniciar por aquí. Augusto Guzmán, ¿no crees que mucha gente trata de ser buena con los demás de forma genuina y honesta por la influencia de su religión? No. Si lo haces por tu religión, no eres bueno. ¿Ok? Si haces lo correcto, pero no lo haces por bondad, lo haces por miedo al castigo, lo haces porque te lo ordenó Dios, o sea, como un gesto de obediencia, lo haces por esperar un premio. Si los dos primeros son meramente mercenarios, ¿no? Que no te castiguen y que te den un premio. Y el otro es porque eres un arrastrado que no tiene, no tiene ideas propias ni convicciones propias y obedece lo que le dicen que dijo Dios que había que hacer, pero no por bondad. Quien actúa así es tan hipócrita y tan cínico que llega a niveles como los que llegó Teresa de Calcuta, que llegó a verse precisamente la clase de persona malévola que era, ¿no? Hacía el bien para estar bien con Dios, pero no más del bien necesario. Y a partir de sus creencias peculiares acerca de lo que quería Dios. A Dios le es grato el dolor, y entonces en sus morideros nunca hubo analgésicos para quienes estaban retorciéndose de dolor. Porque, ¡ay, qué bonito! Eso le gusta mucho a Dios. Hay gente que tiene esa idea. Teresa de Calcuta la tenía. No. Cuando una persona religiosa, superficial o profundamente religiosa, fíjate bien,
se comporta bondadosamente hacia otros, los ayuda, se interesa por su bienestar, pone de su parte algo, lo que sea, si sea una palabra amable, no lo hace por la religión. Esa misma persona, si es bondadosa, si es solidaria, si es empática, si es capaz de sentir el sufrimiento, el malestar, la incomodidad, la tristeza de otros y trata de paliarlos, si no tuviera la religión actuaría exactamente igual. No necesita una persona bondadosa la, a la religión ¿qué? Como forma de... ¿Por qué la religión te va a hacer ser bueno si no te sale del corazón? O de tus sentimientos, o de tu pituitaria, si quieres. No. La religión solamente puede sobornarte o atemorizarte, pero no te puede hacer bueno. Y puede hacer que la gente buena haga cosas muy, muy malas creyendo que son buenas, fíjate. Y eso es mucho más preocupante aún. La religión sí te lleva a hacer cosas terriblemente atroces creyendo que tienes la autorización divina para hacerlos. No lo creo. Beatles ganó el Grammy por mejor interpretación de rock por Now and Then, sí. Impresiona que mantengan la chispa, pues sí, pero es que porque es un grupo sin el cual el mundo de hoy no sería como el mundo de hoy. La música de hoy no sería la música de hoy. Y me refiero incluso a la música pop que a mí no me gusta. La influencia de los Beatles es todavía difícil de dimensionar. Y el año que trae viene Ringo con otro Grammy, porque está en primer lugar de venta su disco de country, con mis queridísimas Larkin Poe, con mi queridísima Molly Tuttle. Músicos de primera. Luego ve el streaming completo. Bueno, pues luego vuelves, gracias. ¿Cómo estamos de me gustas y eso? No, ya ni lo veo porque 327 personas. Hemos pasado constantemente los 300, estamos llegando a los 400, me gusta mucho. Tienen que seguirnos recomendando para que lleguemos a eso. A 163 de los 300, 164 de los 325 ya les gustó, a 3 no. Y por lo tanto quedan todavía como 160 que todavía no lo deciden. A ver si lo deciden en un momento dado. Aproximadamente de episodios nocturnos, no sé. A ver, no entiendo muy bien. ¿No has pensado que de cierta manera estas revistas quedarán mientras exista el Internet para la historia y es un legado de usted para el mundo? No. No, pero supongo que sí. Supongo que es mi modesto legado junto con mis modestos libros y la modesta educación que les he dado a mis hijos y lo bien que he tratado a mis amigos y lo mal que he tratado a mis enemigos. No es cierto. Tengo pocos enemigos y a poca gente he tratado mal en la vida. ¿Usted cree que la derecha puede aprovechar la educación privada y religiosa para promover sus conspiranoias y propaganda? Por supuesto. No puede aprovecharla, la aprovecha. Curiosamente, yo estuve en una escuela que era de republicanos españoles y que por lo tanto tenía una libertad de cátedra que se movía enormemente hacia la izquierda. Tenía muchos amigos de escuelas privadas donde, pues, lo menos que te enseñaban el catecismo. Es lógico. Y las creencias que tienen, que tiene la derecha, por supuesto. Y si tienen acceso a la educación pública, como ha empezado a pasar en Estados Unidos, pues ahora ya hay estados donde te obligan a poner los 10 mandamientos en todas las salones, todas las aulas. Si tú dices que yo no soy cristiano, dices que esto no es cristiano, esto es de moral. No, no es la moral cristiana, la verdad, ¿no? Adorarás a tu Dios por encima de todas las cosas, pues no es de moral, es de la concepción claramente cristiana o islamo-judeocristiana, para ser concretos. La socialdemocracia que apoyas es una filosofía política más
o el camino científicamente correcto que deberían seguir las sociedades occidentales. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Es una visión política, más que una filosofía política, es una visión política. Y es una visión mm, que pretende mejorar las cosas sin precisamente ajustarse a una filosofía, ¿no? Es lo que pasa si te ajustas al marxismo, bueno, que tienes que hacer la revolución y tienes que hacer el partido único, la dictadura del proletariado, la socialización de los medios de producción, y una vez que hagas estos rituales mágicos, religiosos, filosóficos, después de un tiempo mágicamente aparecerá el comunismo, ¿no? No. Luego, si tú haces el libre mercado más libre de toda la libertad del mundo y nadie le pide a los empresarios responsabilidades por nada de lo que hacen, súbitamente todos viviremos en la opulencia. No, tampoco, no parece que así ocurra. La socialdemocracia pretende buscar la justicia, la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos, la igualdad sobre todo de oportunidades, la igualdad de punto de partida, no la igualdad de a dónde llegan, que esa es la otra tontería. Cada vez que uno dice igualdad sale un tonto de estos que lleva mi ley en el bolsillo. Ay, es que no vamos a ser iguales todos porque usamos zapatos distintos. Sí, hombre, sí, ya lo sé, que usamos tamaños de zapatos distintos, pero que tengamos derecho a zapatos todos cuando empezamos, esa es la idea. La igualdad de oportunidades, justicia y solidaridad, para lograr lo que necesito. Y ahí es donde en lugar de ir con un filósofo que te diga, pues a mí se me ocurre que lo que hay que hacer es la revolución, o que te diga, no, lo que hay que hacer es una comuna hippie, digas tú, ¿y qué es lo que mejor funciona? Y lo usas. Y ese no es que sea un camino científicamente correcto, porque no hay un camino científicamente correcto. La política se tiene que alimentar de la ciencia, pero es política. Y echas mano de la ciencia cuando te dice cuál es la mejor forma de lograr ciertas cosas. Hasta donde sabemos ahora es esta. Vale, la usamos. Pero las decisiones políticas no te las puede informar la ciencia. Cuando tú tienes dos grupos de ciudadanos con necesidades más o menos equivalentes y solo tienes dinero para satisfacer unas, tu decisión es política. Tu decisión no puede ser científica, sí, sería absurdo, ¿no? La política sigue siendo una actividad fundamentalmente de empatías humanas y de capacidad de análisis de la realidad un poco subjetiva, con grandes elementos de subjetividad, ¿no? Tiene el tema de la empatía, estoy de acuerdo, pero la referencia de los animalitos no me gustó por el simple hecho de que así justificó AMLO su compra de votos. Bueno, a ver, pues, AMLO comparó a la gente con animales. Yo no estoy comparando a la gente con animales. Estoy diciendo que uno tiene empatía hacia los seres vivos. Cuidado. Milei se retira de la Organización Mundial de la Salud, sí, como su amo, efectivamente. Bueno, antes de continuar, vamos un segundo a nuestras cosas que sabemos, que como decíamos el día de hoy tenemos a la señora Marie Curie. No voy a hacer más presentación de esto. Regresamos en 7 minutos, a ver si puedo hablar un poco más de... Es que vamos a estar hablando de Trump todo el tiempo y es inevitable. Pero regresamos en 8 minutos. Una pasión ardiente por saber y un compromiso llevado a sus últimas consecuencias son las señas de identidad de quien es probablemente la mayor científica del siglo XX. Para una chica de fines del siglo XIX no era lo más común decir que soñaba con ser una investigadora científica. No era tampoco común que se declarara agnóstica en la adolescencia, renunciando al catolicismo que era definitorio de su cultura, la polaca, ni que dejara de dormir o comer concentrada en sus estudios, menos aún que se implicara políticamente en los proyectos revolucionarios estudiantiles contra la Rusia zarista. Parecería por momentos que tal retrato corresponde a una feminista innovadora de la segunda mitad del siglo XX, pero es que nada de lo que conformó la vida de María Sklodowska era común desde que nació el 7 de noviembre de 1867 como hija menor de dos profesores de escuela militantes de la educación como motor del cambio que la impulsaron a romper los moldes, a ser independiente en la ciencia, en la política y a cambiarse para cambiar el mundo.
Habiendo sido rechazada de la universidad por ser mujer, a pesar de sus excepcionales resultados académicos, María y su hermana Bronya acordaron apoyarse para sus estudios. Tocó primero a Bronya partir a París. María trabajó entonces como institutriz de los hijos del dueño de una plantación de remolacha, ocupándose en su tiempo libre de enseñar a leer a los hijos de los campesinos, aún a riesgo de ser castigada por los ocupantes rusos en caso de ser descubierta. Finalmente, en 1891 fue su turno. Pudo ir a París y matricularse en la Sorbona, consiguiendo en solo 3 años sus títulos en matemáticas y ciencias físicas y conociendo al profesor Pierre Curie, con quien se casó en 1895. La época que vivían los Curie era la más emocionante en el mundo de la física. Día a día se iba conformando y modificando y ampliando una comprensión sobre la composición fundamental de la materia que superaba ampliamente en poco tiempo todo lo conseguido en la historia humana anterior. Formas de radiación recién descubiertas exigían explicación para ser parte de una visión integral y ordenada de la materia. Los rayos X, la radiactividad, los nuevos modelos del átomo, conocimientos originales, elementos antes desconocidos, nuevas dudas y nuevas preguntas electrizaban el ambiente en el que María, ahora Marie, y Pierre Curie emprendieron sus investigaciones. No contaban con laboratorios, financiamiento ni apoyo moral para estimularlos. Daban clases en abundancia para financiar sus experimentos, pero primero debían desarrollar, requisito previo, novedosas técnicas químicas, como las que ideó Marie para separar el elemento radio de los minerales radiactivos y tener cantidades suficientes para estudiarlo, caracterizarlo y darle un sitio en la tabla periódica de los elementos, introducida apenas en 1869 por Dmitri Mendeleev. María empezó a trabajar en la radioactividad como su proyecto para alcanzar el doctorado en física, y en julio de 1898 los Curie publicaron un artículo dando cuenta del descubrimiento del polonio, el altamente radiactivo elemento 84 de la tabla periódica. En diciembre de ese año publicaban el descubrimiento de otro elemento también radiactivo, el radio, número 88. Cabe notar que dado que Polonia no existía como país, dividida entre Rusia, Prusia y Austria, la activista política que vivía dentro de Marie Curie pensó que al darle a su descubrimiento el nombre de su tierra, llamaría la atención sobre la falta de independencia que sufrían los polacos. Sería el primer elemento que recibiera su nombre por motivos puramente políticos. Para llegar a estos descubrimientos, María había observado que el mineral radiactivo presentaba un comportamiento curioso. De él se extraían el uranio y el torio, dos sustancias radiactivas, pero el material restante, sin esos dos elementos, era más radiactivo que antes, lo que indicaba claramente que contenía otro u otros elementos aún desconocidos responsables de esa radiactividad. Sin embargo, los resultados de 1898 necesitaban sustentarse en muestras más abundantes de ambos elementos y para tenerlas, los Curie tuvieron que procesar toneladas y toneladas de mineral de pechblenda del que extrajeron los elementos que buscaban. Ahora al menos ya tenían el apoyo de algunos empresarios e instituciones científicas para la ingente tarea que, por ejemplo, implicaba procesar 1 tonelada métrica de mineral como la pechblenda para obtener apenas 100 millonésimas de gramo de polonio. Pero confirmaron sus descubrimientos y Marie Curie alcanzó el doctorado en 1903 como primera mujer en conseguirlo en Francia. Ese mismo año fue también la primera mujer en obtener el premio Nobel cuando la pareja fue nombrada ganadora del premio de física. Gracias a ello, Pierre fue nombrado profesor en la Sorbona y María fue contratada como jefe de laboratorio. La alegría compartida duró poco. En 1906, Pierre murió víctima de un accidente callejero. María pronto se convirtió en la primera mujer profesora de la Sorbona, además de continuar con su trabajo de laboratorio y de fundar el Instituto del Radio en memoria de su esposo. Lo que no consiguió, sin embargo, fue ser la primera mujer admitida como miembro en la Academia Francesa, pues fue rechazada por un voto. Como respuesta, la Academia Sueca le concedió en 1911 el Premio Nobel de Química, convirtiéndola hasta hoy en la única persona que ha obtenido 2 premios Nobel en 2 ramas distintas de la ciencia. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie usó su influencia para crear una flotilla de 20 estaciones móviles y 200 estacionarias de rayos X, salvando numerosas vidas con el apoyo de su hija, la también física Irene Curie. Creó además las primeras formas de radioterapia para destruir tejidos enfermos. De regreso a La Paz, continuó promoviendo el Instituto del Radio, obteniendo financiamiento y apoyo para seguir el trabajo científico con su familia. Sin embargo, ya no llegó a ver cómo se concedía en 1935 el Premio Nobel de Física a su hija Irene y al marido de esta, Frédéric Joliot, por el descubrimiento de la radiactividad artificial. Enferma desde 1920 de anemia plástica, con toda seguridad debido a su continuada exposición a la radiación, falleció en 1934.
Marie Curie escribió sobre el grupo de jóvenes de Varsovia que buscaban autoeducarse a pesar de la represión de los ocupantes rusos. El propósito inmediato era trabajar en la educación de uno mismo y darle los medios para educarse a los trabajadores y los campesinos. De acuerdo con este programa, acordamos entre nosotros dar cursos por las noches, cada uno enseñando lo que mejor conocía. No es necesario decir que esta era una organización secreta, lo que lo hacía todo extremadamente difícil. Marie Curie ya entonces se acostumbraba a las cosas extremadamente difíciles. Bueno, estaba yo viendo cosas recorriendo el chat porque está complejo, entonces voy a responder algunas cosas. Por cierto, voy a empezar por el final, porque Alex Ramírez es un hombre observador, a diferencia de todos los demás, y se ve una nueva estatuilla en el escritorio. ¿De quién se trata? Los mini guardianes. Los mini guardianes del Rey va desnudo tienen nuevo integrante, efectivamente. Tenemos a Johann Sebastian Bach, que nos recuerda la maravilla de la música, a Charles Darwin, que representa, por supuesto, a la ciencia, a Scooby-Doo, que representa el escepticismo y el pensamiento crítico, pero hay una parte también que es importante. Este hombre, y fue una maravilla que lo encontrara yo, es Witold Pilecki, y es un hombre del que ya he hablado ampliamente aquí. Dejen encontrar la miniatura. Witold Pilecki fue un capitán del ejército polaco que cuando se abrió el campo de Auschwitz, primero como campo de concentración para los, sobre todo para oficiales polacos, voluntariamente se hizo detener para ser llevado a Auschwitz, donde pasó 3 años. Witold Pilecki, poco menos de 3 años, quizá de 41 a 43, y ahí organizó a los presos polacos, organizó las fugas de varios presos polacos, organizó formas de abastecimiento de bienes para que no los mataran de hambre, y finalmente el día que decidió escapar, este nivel, tienen que ver este video que le dedicamos con la historia de Witold Pilecki. El día que decidió que pues ya se tenía que ir, pues escapó y ya. Y cuando volvió al espacio donde se encontraba pues con el ejército polaco en rebeldía, escribió el informe Witold. El informe Witold fue el primer informe amplio, exacto del exterminio de judíos que se estaba llevando a cabo en Auschwitz. Lo conté también en el video que hicimos de Auschwitz hace unas semanas, conmemorando el 80 aniversario de la liberación. Y Witold Pilecki fue pues el que avisó al mundo que aquello estaba ocurriendo en realidad, aquel horror que había ocurrido. Y en vez de ser considerado un héroe, desafortunadamente, como no era prorruso, cuando Polonia quedó dominada por los rusos, por la Unión Soviética, y bajo el régimen de la Unión Soviética, se le enjuició y se le fusiló. Increíblemente. Es uno de los héroes de guerra más extraordinarios que yo conozco, y es un hombre que es un héroe de guerra, no por los tiros que haya dado, sino por otras cosas que hizo. Entonces, era otra parte del espíritu humano que me parecía importante que estuviera allí. Busqué el otro día figurillas de Witold Pilecki a ver si las había en Amazon, y sí, desde Suecia me mandaron esta, por supuesto, en una colección de figurillas de numerosos héroes de guerra, pero este es el que más me interesa. Gracias por la observación, Alex Ramírez. Luego me decían,
Mr. Dinamo, la vez pasada dijiste que Michael Jackson se te hacía perturbador. ¿Podrías profundizar un poco más en esa opinión? El tema de los niños, nada más. Y ya sé que me dicen que no, el tiempo ha demostrado que no era cierto, pero es que pagó a familias enteras para no ir a juicio. Y si pagó a familias enteras porque algo allí no estaba como debería de estar, y eso siempre es muy inquietante, es muy perturbador. De todas las barbaridades sexuales, tiene un tono especialmente sucio el de la pederastia, ¿no? Es lo que me pasa con él. Augusto Guzmán, he escuchado a dos españoles muy cultos decir que la filosofía de Gustavo Bueno es la más potente que se ha generado en los últimos tiempos, pero jamás había oído de ella. Si es influyente en España, solo entre los filósofos. Los filósofos lo quieren mucho. Y tengo amigos que lo quieren mucho. Un muy buen amigo que estudió con Gustavo Bueno, pero no, pues es un filósofo, no tiene mucho más chiste. Dice, el problema, este es de las conspiranoias que me preocupan a mí que la gente llegue a tener. Mauricio, el problema del fentanilo en Occidente será una venganza de China por lo que hicieron a principios del siglo XX, por lo que le hicieron a principios del siglo XX. Mira, no sé qué le hicieron a China a principios del siglo XX, pero ¿cómo podría ser el fentanilo una venganza? El fentanilo es un desarrollo de la química que ha estado buscando mejores analgésicos y mejores anestésicos y que encuentra un extraordinario anestésico que luego se produce clandestinamente para que se use como droga y no como medicamento. Pero el fentanilo tiene un uso médico genuino, legítimo y buenísimo. Entonces, pensar en venganza. China mueve todo el mundo para que los cárteles mexicanos produzcan fentanilo como una venganza contra Estados Unidos, que no me acuerdo que a principios del siglo XX Estados Unidos haya hecho nada con China, ¿no? No me acuerdo, salvo llevar chinos a hacer el ferrocarril transcontinental, que es precisamente donde vienen los chinos mexicanos. Empezaron el ferrocarril en Nueva York y cuando llegaron a San Francisco, les dijeron, no, pues ya acabaron, ya váyanse. ¿A dónde? No, váyanse. Entonces de ahí nace el barrio chino de San Francisco y muchos ciudadanos chinos que habían trabajado en la construcción del ferrocarril se fueron para México. Y en México fueron víctimas del racismo, por cierto, en el norte de México, y acabaron más en el sur, donde yo conocí un montón de compañeros chinos mexicanos en Chiapas, sobre todo en Tapachula. Me dice, mira, aquí tienes otro de Juan Ocampo, dice, es Maseca. Supongo que está hablando de la fabricación de tortillas. Entonces las tortillas las fabrica Maseca, empresa de Salinas de Gortari. Pues no, ni planta el maíz Maseca. Y de veras que no es normal que tengamos esa ignorancia sobre cómo funciona lo esencial en México, que es la tortilla, que es el alimento fundamental de todos. Mira, Maseca es parte de Gruma. Fue una organización hecha por el padre de Roberto Barrera, que sigue siendo creo que el actual dueño, ¿no? Es una empresa de capital abierto. Hace 76 años. Fundador Roberto González Barrera y Roberto González Gutiérrez. Ellos lo que tienen son plantas de nixtamalización, es decir, plantas que hacen el proceso de hervido y preparación del maíz para hacer la harina para hacer la masa de las tortillas, que no es como creen algunos moler el maíz. O sea, los quienes no están en México no tienen por qué saberlo, no se muele el maíz para hacer harina y de esa harina se hacen las tortillas, sino que se calienta el grano con cal y con una serie de características que permiten que su vitamina A sea biodisponible. Esto es muy importante. Entonces ellos tienen la nixtamalizador, los plantas de nixtamalización, que así se llama el proceso al que se somete el país, pero no compran, no producen maíz. Tengo aquí una nota de 2022, cuando un grupo de 13 organizaciones productoras de maíz firman la venta de 490,000 toneladas de maíz a Maseca. Maseca no planta ni una mazorca. Maseca compra maíz. ¿Quién produce ese maíz? No tenías puta idea. Deberías saberlo. Ese maíz lo producen muchísimos productores, sobre todo en el norte, pero es un tipo de maíz muy específico, el que se usa para la tortilla. Ellos la nixtamalizan y luego venden la masa de nixtamal o la harina
nixtamalizada, que es la que yo compro aquí en paquetitos para hacer tortillas. Pero, y no es de Salinas de Gortari. Son muy amigos, sí. Pero es que no puedes decir en 7 palabras tantas mentiras. Óscar Arenas, hace poco vi que murió el despojo humano de Serrano el Limón. ¿Podrías contar algunas de tus anécdotas con Provida? Yo a Provida la critiqué muchísimo, pero mi única anécdota con Serrano el Limón se dio un día que yo iba mucho al programa de Nino Canún porque para hablar de ovnis o de las predicciones todos los años, ¿no? Entonces, un día me llaman de la oficina de Nino. No, me llamó Nino. Oye, vienes a defender a Madonna. Y yo, ¿por qué voy a defender a Madonna si no me gusta su música? Es que Serrano, Limón y Provida tienen una campaña para prohibir que venga Madonna a México. El primer concierto de Madonna en México. ¿Y a qué hora me presento? ¿Dónde? Que ahí estoy. Ahí fui a dar. Y fui con... Estaba Cristal, la cantante esta cantante ciega, que no recuerdo, no sé qué pasó con ella después. Una cantante chica que tocaba el piano y cantaba, era ciega. Estaba el club de fans de Madonna, que eran algunos muy frikis, pero ¿qué hacemos? ¿Qué querías que fueran de traje todos? De traje fui yo. Y estaban Serrano, Limón y unas señoras que parecían de López, parecían monjas disfrazadas de civiles, más que nada. Y un padrecito agustino, me acuerdo. Entonces, bueno, pues empezamos a discutir y en un momento dado, en el primer corte, yo me acerqué al padre Agustino y le digo, oiga, pero esto de ir o no ir al concierto, ¿no sería una de las cuestiones que son de la conciencia del propio fiel según el Concilio Vaticano II? Y me miró esto y me dijo, bueno, sí. Digo, no, es que lo que están diciendo es lo contrario, que la iglesia dice que no vayan a ver el concierto de Madonna y esto no queda a la conciencia del, de cada uno de los fieles. Dijo, no, sí, sí. Digo, pues dígalo, padre. Y cuando regresaron, lo dijo el padre, y pues Serrano Limón empezó a echar humo y a mirarme con ese odio que me dedicó el resto a su vida. Y entonces en un momento dado le pregunté yo a qué le tenían miedo. Y se puso como energúmeno. Y entonces una de las monjas estas que traía, yo creo que eran monjas, no lo puedo asegurar, se lanzó diciendo que, como dijo el dueño de esta empresa, Emilio Azcárraga, el padre del actual dueño de Televisa, este es un país jodido de gente muy jodida a la que nosotros le damos una televisión jodida. Cosas que había dicho efectivamente Emilio Azcárraga un día que nunca daba declaraciones. Y un día lo pescaron y venía al parecer, con un par de champán, de botellas de champán de más, y empezó a decir cosas que nosotros, yo le vendo a la gente jodida esperanzas, yo no compro nada. Un patán como era, pues. Pero no lo podías decir. Si yo perdí mi colaboración en Diario de México cuando hablé de aquellas declaraciones de Emilio Azcárraga, yo era editorialista en Diario de México durante años, y el día que hablé de lo de las cargas, terminaron, no lo quisieron publicar, yo no quise seguir. Entonces, bueno, el escándalo fue mayúsculo y quedaron en ridículo. Por supuesto, Madonna se presentó. Y me acuerdo que en la noche se fueron todos y me dijo, Nino, quédate, te llevo a tu casa. Bueno, vale. Y dice, voy a hacer un cassette para ir corriendo en la mañana con don Emilio cuando se levante antes que le cuenten esto, porque si no me echa. No, pues, ¿cómo? Porque dice, pues es que, ¿cómo? Es que, ¿por qué me hacen esto si yo soy el único que les da espacio? Dice yo, Nino, pues es que, ¿por qué les das espacio, no? La verdad. No, pues es que hacen buena televisión. Y ya, pero mira, no sé cómo te pusieron ahora. No, si son unos tarados. Estaba furioso Nino Canún, me caía bien. Pero esa es mi gran anécdota. En lo sucesivo sí llegó a pasar, pues me lo contó Nino, que cuando invitaban a Serrano Limón preguntaba si iba a ir yo, porque si iba a ir yo él no iba a ir. Nunca volví a cruzarme con él. Esa es mi mínima anécdota con defendiendo yo a Madonna, es que hazme el favor. Dice Mauricio, ¿qué letristas en inglés los recomiendas además de Dylan Cohen y Petty? Hay un montón. Tom Waits tiene una obra pero enorme. Y si no, con que te quedes solamente con Blue Valentine, es un disco inmenso.
Tiene letras maravillosas y potentes y desgarradoras. A Don McLean. Don McLean es conocido por American Pie. Su segunda canción más conocida es la que le dedica a Van Gogh, la de Starry Starry Night, Noche Estrellada Estrellada. Pero tiene un montón de canciones de primerísimo nivel. Este, Paul Simon es un inevitable al hablar de grandes letristas estadounidenses. ¿Quién más? ¿Quién más? No sé, ahora no se me ocurren. Me pillaste así como a contrapié. Pero ellos, por ejemplo, ellos son inevitables. Waits, Don McLean y Paul Simon, me parece que es necesarísimo oírlos, ¿no? ¿Dices en inglés o en Estados Unidos? En inglés. A ver, en inglés hubo toda una época de grandes letristas. Cat Stevens, que me cae muy mal, pues se volvió un fanático musulmán, pero Cat Stevens tiene canciones maravillosas y tiene un disco en concreto donde viene Moon Shadow, que es maravilloso. The Who, que el letrista era Pete Townshend, tenía cosas absolutamente maravillosas. Y por supuesto, si te vas a bandas, Rush tenía uno de los mejores letristas de la historia, que era el baterista Neil Peart. Entonces, a ver, en inglés tenemos una cantidad enorme de letras que me hace sentirme cada vez muy mal, me hace sentirme muy mal porque no tenemos letristas tan buenos en español o tantos. Tenemos letristas muy buenos, pero no tantos, muy poquitos. Dice Flash Donicelli, otra forma de poder blando o diplomacia blanda fue la del Instituto Goethe, que fue creado para mejorar la imagen de Alemania después de la Segunda Guerra. Sí, y el otro es la Alianza Francesa. La Alianza Francesa es una forma de poder blando de Francia, promoviendo tanto la cultura, el arte y el idioma francés. Yo estudié francés en la Alianza Francesa. ¿Por qué admira el neofolk foráneo y no el mexicano? Porque no sé que existe el mexicano. Yo hice canto nuevo y folk, y finalmente una de las cosas que me sentía yo que estaba haciendo más música argentina, chilena y uruguaya que mexicana, ¿no? Pues es que lo mexicano era más difícil porque había que tocar el violín o el arpa. Entonces, eso ya te ponía dificultades. Pero no sé que haya un neofolk mexicano. Yo creo que lo que hay es insistir en el pasado de una manera obsesiva y cantar rancheras como si estuvieras descubriendo América. Y yo creo que ya es too late para eso. Esa es mi idea y probablemente estoy equivocado. Ah, podría ser un listado de las 10 bandas de rock en español fundamentales en tu vida. Fundamentales en mi vida. Empezaremos por el principio. Los Rebeldes del Rock. Los Rebeldes del Rock. Porque me encantaba cómo cantaba Johnny Laboriel. Fíjate. La familia musical sí las ha habido. ¿Quién se iría? Se iría Lo Army. Dug Dugs. Tinta Blanca. Los Spiders. El Personal. Estoy tratando de recordar, pero luego voy a dejar fuera gente que fue muy importante, ¿no? Seguro. Armando Rosas y la Camerata Rupestre. Bueno, habría que meter a Toncho Pilatos, pero entonces ya no van a caber otros que vienen después. Israel de 14, fundamentalísima, fundamentalísima. No sé si cuente como banda la de Jaime López, Rodrigo Gonzalo y Sesiones con Emilia, el disco de Sesiones con Emilia. Supongo que no, a ver, son esas 8. ¿Quién más? Tex-Tex, fundamentalmente por la guitarra, como la tocaba Lalo Tex, me parece uno de los mejores guitarristas que hubo en México toda la vida. ¿Y quién sería el 10º? La 10ª banda. La mía, porque esa fue muy importante en mi vida, aunque no hacíamos exactamente rock, sino hacíamos algo ahí entre jazz y rock y blues. Pero no, Transfusión se llamaba. No, ¿quién más sería?
Estoy tratando de acordarme bueno, la revolución de Emiliano Zapata, por supuesto, la revolución de Emiliano Zapata. Luego de la época del rock, del rock en tu idioma, salieron muchas bandas que casi llegaban, pero no llegaban. Y había una que solo tiene un disco, que creo que era de un solo autor que se fingía una banda, pero que siempre he buscado quién era. La banda se llamaba Quintana Roo. El disco se llama Quintana Roo. La mejor canción del disco se llama, no es cierto, la mejor canción del disco, no, las mejores canciones del disco se llama Quintana Roo. La otra es Cipolite Beach, dedicada a la más famosa playa nudista de México. Y un disco que me fascinó, que lo presenté en radio, era cuando yo presentaba 2 LPs de rock en español todos los días, todas las semanas en la radio de Querétaro, y nunca supe de quién fue Quintana Roo. Si alguien lo sabe, por favor que me diga, porque fue muy importante. Bueno, pues eso. ¿Te fuiste de México por veto de los medios? Nah, no tenía ningún veto de los medios. Yo estaba en el Universal muy contento. Y bueno, tratando de conseguir algo en radio. No, yo me fui por cuestiones meramente personales. ¿Le gustan los libros de Lovecraft? Fundamentales, me parecen fundamentales. Me parece que todo el horror de la segunda mitad del siglo XX y el horror actual le debe eh, enorme homenaje a Lovecraft. Lovecraft es un personaje, no solo como escritor, como personaje es muy peculiar. Es un personaje que tiene mucho que ver con Borges, curiosamente. Es un personaje que se aísla, que le gusta más pensarse en un mundo del pasado, se siente que en el mundo moderno no encaja, que tiene creencias pues, evidentemente anticuadas y algunas de ellas despreciables, ¿no? Era racista claramente Lovecraft. Y un hombre que sufrió mucho y cuya única felicidad, la única alegría era mantener una relación por carta con una serie de escritores que posteriormente formarían lo que se llamó el Círculo Lovecraft. August Derleth, me acuerdo de August Derleth y me acuerdo de un montón. Ahora no me acuerdo porque, como todo el mundo sabe, yo me dedico, una de mis especialidades es olvidar nombres, ¿no? El Clark Ashton Smith, me acuerdo de Clark Ashton Smith porque hicieron uno de los dioses, de los primigenios del universo de Tulu, es Clacastón. Yo escribí algunos cuentos intentando hacerlos parte del ciclo de los mitos de Cthulhu, pero integrados a la mitología mexicana. Pero eso es lo maravilloso, crea todo un universo. Lovecraft, y como lo decía un amigo mío, lo analizaba muy bien Héctor Chavarría. Él hace un relato de terror donde no hay nada sobrenatural, todo es real, todo es de este mundo, todo es de este universo. Simplemente es una parte del universo que no hemos visto y el día que la vemos es el horror, que es el otro lado del universo, ¿no? Y con su serie de dioses maravillosos, el más brutal de los cuales, por supuesto, es el señor Cthulhu. Entonces, la capacidad de Lovecraft de generar un universo terrorífico así, y un universo donde tengas un horror cósmico y no un horror sobrenatural, es como la segunda parte de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe vive en la época de los relatos góticos, de los relatos de fantasmas y vampiros y fantasmas y fantasmas y fantasmas. Y Edgar Allan Poe no tiene un solo fantasma. Todos sus horrores son reales. Esto lo hace magnífico. Sus demonios no están en el más allá, sino que vienen por la calle o son el gato que te ve, el gato al que emparedas, ¿no? Que son algo como la muerte roja, que es la representación de una enfermedad, pero no es sobrenatural, es un virus real o una bacteria real. Más que la muerte roja está basada por supuesto, en la peste del siglo XIV en Europa. Entonces, Edgar Allan Poe saca al terror de lo sobrenatural y lo pone en nuestro mundo.
Eso es la gran aportación a la literatura terrorífica de, de Poe. Y 100 años después exactamente, de alguna manera Lovecraft sentía que quizás era la reencarnación en parcial de Poe. Lovecraft nos lleva al terror cósmico, al terror que viene de todo el universo, pero que sigue siendo materialista y naturalista, que no es un horror que venga de lo sobrenatural, de lo místico, de lo esotérico, sino de lo que viene, de lo que hay desconocido en nuestro universo, ¿no? El ejemplo máximo es, por supuesto, el color que cayó del cielo. Así que, creo que habiendo dicho todo esto, he dejado claro que soy un enorme fan de Howard Phillips Lovecraft. Me dio mucha tristeza cuando recientemente un premio de literatura de terror, que el premio Lovecraft, era un premio que era una estatuilla con la efigie de Howard Phillips Lovecraft, y fue retirado porque como era racista, sí, pero era racista en la época en que todos lo eran, no seamos imbéciles. Y se retiró porque además una escritora dijo que ella no quería tener como premio la estatua de un señor que era racista. Hija mía, pues, o sea, no hizo nada en contra de nadie, simplemente tenía opiniones que en aquella época eran las comunes en la Nueva Inglaterra de 1930. No te encontrabas a nadie defendiendo el antirracismo en ese momento, de verdad. Entonces, me parece que en ese sentido ha sido víctima de eso en los últimos años, pero ya se pasará y se volverá a reconocer la enorme importancia literaria que tiene Lovecraft, sobre todo por la influencia que tiene sobre Borges, que Borges la reconoce, y la influencia que Borges tiene en toda la literatura en español desde que apareció hasta el día de hoy. Más o menos me gusta, como ya saben ustedes. Dice, dice David Castillo, Nyarlathotep es más terrible que el Gran Cthulhu, ¿no? Y seguramente Yog-Sothoth también, no, Yog-Sothoth es segunda línea. ¿Qué más le dicen? ¿Conociste a alguno de los grandes de la ciencia ficción americana, tipo Asimov, Matheson, Bradbury, Bloch? No, el único que conocí en persona fue a... al de un niño y su perro. Conocí a gente que hoy está olvidada. Conocí a Gordon Dixon, un gran escritor canadiense, creador de toda una saga de seres de un planeta que está inspirado en Esparta, los Dorsai, que eran mercenarios para la guerra. Conocí a Mac Reynolds, muy buen amigo de Mac Reynolds, que hizo mucho de ciencia ficción económica, que a mí me sigue pareciendo importante, pero no conocí ni a Matheson ni a ninguno de ellos. ¿Cómo se llamaba el de su niño y su perro? El chico, el chico malo, el chico malo de la ciencia ficción de aquellos años. Lo conocí en la Convención de Ciencia Ficción de Phoenix en 1976, me parece que fue. Que es... perdón, estoy buscando quién era porque me parece increíble que se me haya olvidado su nombre. Harlan Ellison, madre mía. Conocí a Harlan Ellison, conocí bien a Harlan Ellison, me peleé con él, luego nos hicimos muy buenos amigos. Pero sí, no conocía a demasiada gente porque la única vez que pude ir yo a Estados Unidos fue esa. Alguna vez le pedí a Asimov que interviniera para que me diera una entrevista la tripulación pues que llegó a la luna, y me contestó con una tarjeta que decía, no hay nada que pueda hacer, pues no lo conozco. Pues muchas gracias. Me contestó Isaac Asimov. Quién sabe dónde estará esa tarjeta. Pero nada más, no. Bueno. Vamos a... Ya de veras, esto lo quiero contar. La chirigota negacionista y los medios. Pero para contar lo que es una chirigota, para muchos de ustedes hay que
empezar por el principio. Cuando hay carnaval en Cádiz, se hace un concurso de agrupaciones de carnaval en el Gran Teatro Falla, como lo dice ahí, el teatro dedicado precisamente al gran compositor español, y agrupaciones que son chirigotas, comparsas, coros y cuartetos, que los cuartetos pueden ser de 3 o de 5, también puede ser de 4, pero es menos original. Entonces los cuartetos pueden ser de 3, 4 o 5. Los coros son de un montón de gente, las chirigotas de menos, y las comparsas entre coros y chirigotas. El chiste es, y está limitado por el número de participantes incluso, pero la idea es que las chirigotas se dedican sobre todo a la crítica social y política, pero durísimo, durísimo, durísimo. Yo me acuerdo de una amiga argentina que vino aquí, una mujer del teatro, que, oye, ¿cuál en tu casa? Pues sí. Y se quedaban las noches viendo las chirigotas en el carnaval de Cádiz, porque se hace un concurso, aparecen un montón de agrupaciones que concursan, que presentan sus puestas en escena para solo esa noche, ¿no? O para toda la, si pasan a la siguiente, pues pasan a la siguiente ronda, pero solo para esa confrontación. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, el nivel de vestuario, maquillaje y demás que utilizan para presentar sus puestas en escena, que tratan distintos temas del interés de Cádiz, temas internacionales. Me acuerdo de una chirigota donde todos venían disfrazados de Donald Trump hace unos años, y hacen crítica social, pero potentísima, potentísima, potentísima. Incluso recuerdo una alcaldesa de Cádiz, que cuando ya no lo era, casó a una hermana mía con su esposa, pero a la alcaldesa le daban hasta con el gato y ella está ahí sonriendo. Y, tragas, hijo, tragas porque te están dando con todo. Y las chirigotas son más de la calle, más vastas, si quieres tú. Las comparsas son más poéticas y más artísticas, entre comillas. Los coros son muchas más gentes. Y los cuartetos hacen sátiras, además, muchas veces de puestas en escena teatrales, que tienen también su asunto. El chiste es que te tienes que reír, pero también tienes que pensar. Te tienen que hacer reír, te tienen que hacer pensar, y tienen que demostrar un enorme ingenio. Porque si no muestras un enorme ingenio, estás en Andalucía pura, donde la gente tiene un ingenio que se lo aprende desde pequeño, saben contestar como nadie. Y tienes un público de andaluces, de gaditanos. Entonces, como metas la pata, como no caigas bien, como te falte calidad, el público te cuece vivo, te despelleja y te mata. Y esto fue lo que acaba de pasar. Bueno, contado eso, estamos metidos en carnavales. Y están los carnavales de Cádiz y el concurso de agrupaciones de carnaval en todo su esplendor. Y entonces aparece esta tropa de inservibles que se presenta como una chirigota, que no lo son. Primero que nada, los disfraces los compraron en Shein, que ya es decir, a ver, estamos viendo la calidad de la ropa que se pueden hacer los carnavaleros, la gente del concurso, a esto que lo compras en Shein. Y era una chirigota que se llamaba Abran los ojos, pero no tenía absolutamente nada de cómico, ni nada de divertido, ni nada de... Era solo una constante denuncia, orquestada por esta señora que se ve al centro, ¿eh? que, que estaban hablando de los chemtrails y de todas las conspiraciones que ustedes hayan imaginado, posiblemente. Y estaban promoviendo las conspiraciones. ¡Ay, mamá! Está dirigido por una militante de extrema derecha, pero no vamos a eso.
A los 3 minutos de empezar, el público los estaba destrozando. Cantaron lo que se les dio la gana, el público, para que no se les oyera a estos. Pidieron que se bajara el telón, cantaron el himno de Cádiz. Los aplaudieron con olés, 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 que allí significa que saquen, pero sobre todo pidiendo que cerraran el telón. No tenía ningún sentido, además musicalmente era de una pobreza escalofriante para los grupos que tú ves ahí de gente que todos los años hace una puesta en escena extraordinaria con cantantes de un nivel altísimo, con guitarristas. Estos dicen que ensayaron 3 meses, yo creo que ensayaron hace 3 meses 3 veces. Pero bueno, ellos venían a denunciar sobre todo los chemtrails. Porque esta señora es una chiflada de los chemtrails. Bueno, al final, como no podía ser por los temas, resulta que tenían más integrantes de los que debía tener una chirigota y por eso el jurado se ha descalificado. Todo nos pareció muy bien. Y esta es una señora que es una militante extrema derecha, como no podía ser de otra cosa, que ha participado en Vox, ha participado en distintos partidos de ultra derecha y hace poco se presentó también, salió en televisión con las fotos de las estelas de condensación de los aviones, diciendo que no son estelas de condensación, y como ya lo dijo ella, pues ya tiene que creerlo la gente. Esa ahí la tienen ustedes de chirigotera a la izquierda y a la derecha metida en, no sé si en un ayuntamiento en algún lado. Pero cuando hizo eso, en todos los medios salió ella con su foto de no más fumigaciones, que no hay tales fumigaciones, ¿vale? El problema no es este. Esto es un síntoma. El problema, y vamos al trumpismo, porque no queda de otro, y vamos a estar estos próximos meses hablando mucho del tema. El problema de esto es que los medios le dan exposición. Es a lo que van los medios. Si tú dices que tienes una máquina de movimiento perpetuo, los medios te sacan. Si tú dices que la máquina de movimiento perpetuo de aquel sujeto es una trampa porque aquello no existe, es difícil que aparecer en los medios. O apareces 20 segundos como cuando me llevaron a mí a hablar en la televisión española contra el chiflado aquel de la bombilla eterna, ¿no? Que ahora estaba promoviendo, por supuesto, las teorías de la conspiración de la obsolescencia programada. Un señor que vive de timar gente, pero a él le dan un enorme espacio, y además, claro, él paga a una empresa de marketing que lo ubica, y a mí me llaman y yo voy y pues digo lo que tengo que decir y ni me hacen caso. Todos los medios, en México, en España, en Estados Unidos, sobre todo los locales, los nacionales son bastante más cuidadosos, pero los locales tienen como primer acceso la pseudociencia, la charlatanería, la conspiranoia, lo sobrenatural, lo aparentemente misterioso, lo ikerjimenizante. Y no se abren a la refutación, pero entonces ya llegas como el aguafiestas. Entonces ya nos emocionaron con que llegaron los extraterrestres y le dieron un bolígrafo a Pepito. Y ahora todo el mundo está muy emocionado con Pepito, su bolígrafo extraterrestre. Entonces llaman a Mauricio o a cualquiera de nosotros, Gámez, Frías, Prieto. Oye, ¿y esto? No, ese bolígrafo es un BIC que está hecho aquí en esta fábrica de allá. Uy, ya nos vino a aguar la fiesta el escéptico. Y la cara te la ponen hasta los presentadores de la televisión, ¿eh? Que a mí más de una vez, bueno, alguna vez me invitaron a una cosa en Canal 5 que nunca salió. Me pusieron en un avión, me llevaron a Madrid, me dieron de comer, me pusieron un chofer. Estuve hablando 2 horas para la televisión, me pusieron al chofer, me subieron al avión, me mandaron para Asturias en la tarde y el programa nunca se hizo.
porque no era emocionante. Y los medios no les interesa en este momento más que el clickbait. Y no tienen ningún criterio ético para decidir a quién promueven y a quién no promueven. Y esto es lo más preocupante. Si ya no hay ese criterio ético para promover las barbaridades que dice la derecha, ¿qué criterio ético va a haber para promover las barbaridades que puede decir una personaje como esta, que está afirmando que la fumigan y que nunca invitaron a nadie a decir, oye, pues esta mujer no está chiflada? Sí, sí está chiflada. ¿Por qué? Porque no es cierto. Es que dice que hicieron un análisis. ¿Dónde está el análisis? A ver, que nos traiga el análisis. Traigo un químico que vea el análisis. No, nada. Tiene campo absolutamente libre para decir cuantas estupideces se le da la gana que va a salir en televisión y en periódicos. Y ante eso, la chirigota, el hecho de que el público haya rechazado la chirigota es lo único que me alentó en toda esta semana. Ver al público del Teatro Falla poniendo verdes a estos por malos y por impertinentes y por falsarios y mentirosos, porque si algo se acostumbra en las agrupaciones de carnaval de Cádiz, es que mentir no va, que puedes tener ideas y generalmente son de muy de izquierda, o puedes tener opiniones sobre una carretera o sobre un embalse o sobre un astillero o sobre un proyecto de escuelas infantiles. Puedes tener opiniones, pero no puedes mentir. El público te va a comer vivo y se los comió vivos. Y dentro de todo lo trágico que es todo esto, es lo único que me dio gusto, de verdad, fue que el público del Falla, que también me cae, que tan buenos momentos me ha dado a lo largo de los años, desde que vivo en España veo parte, o por lo menos las finales del COAC, que es como se llama el concurso de grupos de la Carnaval de Cádiz, me dieron una enorme alegría y mira que hacía falta que a mí me dieran alguna. ¿Qué más me cuentan ustedes? En Uruguay hay una expresión llamada murga, por lo que usted cuenta es exactamente igual a la chirigota, muy probable, muy probable. Augusto Guzmán, todo el entorno digital que manejamos, los aparatos, software, internet, aplicaciones, redes sociales, ¿es un logro científico o técnico? Es que es un logro, es que la técnica no existe sin la ciencia. La tecnología es la aplicación de la ciencia a la vida cotidiana. Por lo tanto, si tienes internet, ha sido aplicada a la ciencia, pero no se podría aplicar si no existieran primero las ecuaciones de Maxwell, por poner un ejemplo. Las redes sociales utilizan para programar, la gente utiliza esquemas lógicos que proceden de las matemáticas. Entonces es técnico, pero es producto, es poniendo en práctica lo que sabemos de ciencia para utilizar en la vida cotidiana. No creo que haya una separación allí muy clara. ¿Qué le parece que Trump diga que Zelensky es un presidente legítimo porque no ha convocado elecciones? Ucrania debe de ceder su territorio. Muy fácil, mira. La constitución ucraniana establece que en tiempo de guerra no se celebran elecciones. Punto. Cosa que es normal en todos los países, ¿eh? Es perfectamente normal en todos los países. Estando en guerra, el Reino Unido no celebró nuevas elecciones. Tienes un líder y ese líder te lleva por la guerra. Lo que diga Donald Trump es exactamente igual. Ahora, que Ucrania deba ceder su territorio, yo no lo veo claro. Y entonces vamos a hablar de un tema que sí tenía yo preparado y que vamos a ver antes de ver los comentarios de hoy. Y luego hablamos del tsunami. El precio de la derrota de Ucrania. Mira, desde el mismo principio de la guerra, muchos han jugado a, pues ya que gane Rusia, ¿no? Pues total. Que gane Rusia por lo menos de alguna de las maneras posibles. Una de las maneras posibles, la que muchos deseaban al medio principio, era que ocupara toda Ucrania,
matar a todos los ucranianos que no quisieran ser rusos, como hizo en los lugares que ocupó, como Mariúpol o como Bucha, y ya, se acababa el asunto. Como los ucranianos no estaban de acuerdo con esa idea y al parecer decidieron defenderse de la invasión, entonces vino la segunda opción, bueno, que se quede con el 25% del territorio ucraniano Rusia. 25% del territorio donde está además pues, una de las zonas más productivas en cuanto a agricultura y que además es la zona más productiva en cuanto a minas. La cuenca del río Donetsk, ¿no? El Donbass, el Donetsk Basin. Bueno. Pero pues tampoco han estado de acuerdo mucho con eso los ucranianos, sobre todo porque de las personas que quedaron en las provincias que se anexó Rusia ilegalmente, pues hay mucha gente que no está de acuerdo con la ocupación rusa y pues lo siguen matando y torturando ahí en Donetsk y en las otras dos provincias, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno. Hasta ahora se sigue hablando de cómo acabar la guerra, cuando la única forma razonable de acabar la guerra, si la gente fuera decente, por ejemplo los de la base, Rafino Génova y Iglesias y la izquierda esta basurita y la derecha más mierderilla también, dijera lo único que hay que decir es que esta guerra solo se puede acabar cuando el señor Putin salga de los territorios que ocupó indebidamente, que regrese a las fronteras que la Unión Soviética reconoció, que Rusia reconoció en 91, en 94 y en 2000, en 98 en el 98 me parece. Es decir, ha reconocido en varios tratados, entre otros para que Ucrania entregara sus armas nucleares, se le reconocía sus fronteras. Vuelve y se acaba la guerra en ese instante. En el momento en que Putin retira sus fuerzas, se acaba la guerra. Bueno. Pero la guerra ha seguido 2002, 22, 23, 24 y entramos ahora en el 5º año de guerra. ¿Qué pasa si pierde Ucrania? ¿Qué? ¿A quién le importa? Como dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. A él no le importa lo que pase con Ucrania. Pues mira, el jefe del Servicio de Inteligencia Extranjera de Gran Bretaña, Richard Moore, el MI6, perdón, el MI6 no, dice que el costo de no apoyar a Ucrania sería infinitamente mayor que el costo de apoyarla. Esto es en términos muy fríamente monetarios, si ustedes quieren. El informe del American Enterprise dólares y sentidos comunes, dólares y sentido común, el interés estadounidense en una victoria ucraniana, explican por qué. Calculan que un aumento en gastos de defensa de 808 mil millones de dólares serían necesarios si Vladimir Putin gana la guerra. Porque Vladimir Putin va a amenazar Europa Oriental y Europa, concretamente los países más cercanos con los cuales cree que es su derecho ocupar: Moldavia, Georgia, Lituania, Estonia, Eslovenia, países que cree que deben ser parte del imperio ruso. Estos 808 mil millones de dólares son 7 veces más que el costo de evitar que en 2026 Ucrania se colapse el ejército ucraniano. Y esto se gastaría además en armas para los Estados Unidos. Esto se sabe, cuando Estados Unidos te da un apoyo para la guerra, pues no te manda el dinero para que te vayas a comprar armas, sino que te manda las armas, se compran con el dinero que te dio Estados Unidos a empresas de Estados Unidos. No hay de otra. Es lo mismo que hace Putin cuando compra misiles y drones en Irán y en Corea del Norte. El informe proyecta las consecuencias presupuestarias de la derrota de Ucrania. Habría más de 900,000 tropas rusas a lo largo de un frente de 2.600 millas, unos 4.000 kilómetros, entre la OTAN y Rusia. Sería necesario que la OTAN tuviera 260,000 efectivos militares más para enfrentar esa amenaza.
Hay más. Hay un costo en la crisis humanitaria de refugiados que se produciría de ucranianos huyendo si se le entrega Ucrania a Putin. Los ucranianos saben qué hace Putin con los ucranianos. Asesinato, violación masiva, robo de todas las bienes que hay. Acuérdense ustedes esas escenas que vimos aquí en la televisión rusa, cuando seguíamos la tele rusa, de tropas rusas robándose lavadoras y secadoras y lavavajillas. Tortura, que conocemos lo que hizo, los centros de tortura que armó inmediatamente Rusia en las zonas ocupadas, que luego fueron liberadas, como Mariupol y Bucha. El robo de niños, que sigue siendo un problema porque no han devuelto a la gran mayoría de los niños que se han robado para rusificarlos y hacerlos que sean rusos y no ucranianos. Toda esta desgracia humanitaria es la que a mí me importaría. Los miles de millones de dólares son otra cosa que no tiene nada que ver conmigo, o menos tiene que ver conmigo. Aunque la inseguridad para toda Europa tiene que ver con todos nosotros, hasta con ustedes que están en América Latina. Pero sobre todo esa crisis humanitaria de entregarle, no a Ucrania, sino a los ucranianos, a millones de ucranianos, a la depredación sangrienta de Putin y de sus tropas que saben lo que es una venganza. Si ustedes han oído alguna vez cómo regresó el Ejército Rojo hasta Berlín, cómo rechazó la invasión nazi para volver hasta Berlín, habrán oído las historias de horror de las venganzas de el Ejército Rojo contra los colaboracionistas nazis y, una vez que entran en Alemania, contra los alemanes y las alemanas. Fue una barbarie enorme y la puedes justificar con que habían sido los años, habían sido ocupados, la guerra, querían venganza, ya, pero sigue siendo una venganza horrible sobre personas que no estaban disparando en contra del Ejército Rojo. Rusia no tiene por qué ganar esta guerra, su inflación está creciendo, cada vez tiene más problemas y ha perdido 700,000 almas en esta guerra. Es decir, cuando yo hablo de una picadora de carne que Putin está mandando a la gente a morir, es que estamos hablando de casi 1,000,000 de personas, caminando hacia el 1,000,000 de personas muy pronto, de gente que ha ido a morir en el frente en Ucrania, de los rusos, porque no mueren tantos ucranianos, porque no los están mandando a morir. Porque Rusia, desde Stalin, tiene una política que es la política de no retirada. Si tú te retiras, eres cobarde, por lo tanto te mato. Si te mando a avanzar, avanzas hasta que te maten o hasta que ocupes el territorio que yo te he ordenado. Pero no vale que regreses y digas, uy, es que me dispararon mucho y hay que volvernos a reorganizar. No. Eso no lo acepta el ejército ruso. Perder la guerra en la cual está muriendo ucranianos, le diría a Putin que todos los demás que estamos apoyando a Ucrania somos cobardes. Y en este momento, y lo he dicho, y sé que hay gente que no le gusta que lo diga, ya está haciendo la guerra en contra de Europa, asesinatos, incendios, los ataques sobre los cables submarinos de los que hemos hablado aquí, otros tipos de sabotaje y por supuesto el sabotaje cibernético y el apoyo a la ultraderecha europea. Yo añadiría que la inseguridad permanente de Europa, si Putin gana en Ucrania, es un precio altísimo a pagar, porque Putin considera que la Unión Europea es su enemigo. Nosotros podemos considerar que no somos enemigos de él, somos buenas personas, pero él sí lo cree que la Unión Europea es su enemiga y que la única forma de desactivar el peligro que representa para él la Unión Europea es promover el escoramiento de la derecha de los países europeos, dándole apoyo estratégico, cibernético, económico y político a los partidos de ultraderecha, que una y otra vez ha señalado su cercanía a Meloni y a Le Pen y a Orbán, a Wilders, a Bannon y a otros militantes del nuevo nazismo,
incluida, por supuesto, la ahora jefe de inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard. Yo más allá de todo eso simplemente digo que una invasión ilegítima contra un pueblo que se defiende de una invasión de un imperio ilegítimo es inaceptable y que todo el apoyo se le debe dar a ese pueblo que se defiende de una invasión ilegítima que está defendiendo su tierra, sus casas, sus escuelas, sus jardines, sus teatros, sus museos, sus campos de fútbol y a su abuelita. Están defendiendo lo suyo de una invasión extranjera que no tiene ninguna razón de ser. Y si no aceptaríamos que Estados Unidos invada Canadá o Groenlandia, o Panamá o siquiera la Franja de Gaza, no veo con qué cara no estamos oponiéndonos a la invasión de Ucrania, que algunos todavía lo encuentran difícil de hacer. No sé qué quiere decir el MGTOW. Hace un par de días estaban debatiendo en 4 en prime time un par de terraplanistas. Sí, y aquí precisamente lo pensaba por eso. Acaba de haber una mesa redonda con terraplanistas. A ver si es cierto que la Tierra es plana o no. ¿Cómo le puedes dar ninguna credibilidad a esa gente? La Tierra es plana. No, no lo es. Vete. No, es que tengo argumentos. Me importan un pito tus argumentos. No tienes pruebas. Vete. Pero los medios españoles no saben exigir ese tipo de cosas. Edison era inventor y no tenía idea de ciencia falso. Edison tenía mucha idea de ciencia. Revisa la biografía de Edison. No puedes inventar si no tienes idea de ciencia. No puedes inventar nada. ¿Quién es la nueva figura Augusto al lado de Scooby-Doo? Ya lo dije, es Witold Pilecki, el capitán polaco. Va a pensar en escribir sus memorias. Me refiero a sus memorias sobre su paso por los espacios políticos, como su colaboración con el PRD en las elecciones del 88. Sería interesante leerlo. Pero es que yo siempre estoy en la fila de atrás, no estoy en la fila de adelante. Veo lo que pasa en la fila de adelante. He visto lo que ha pasado en la fila de adelante muchas veces en la vida, porque soy como la mosca en la pared o la araña en el rincón, que prefiero decir yo. Pero no creo que sean tan interesantes mis memorias, habrá que pensarlo. Augusto, mi pregunta sobre esa diferencia entre técnica y ciencia era recordando el vídeo sobre Nikola Tesla, insistía en llamarlo ingeniero y no científico, porque era un ingeniero, él ponía en práctica los descubrimientos de otros, pero no era un científico que hiciera experimentos para hacer descubrimientos él mismo. Siempre se le ha atribuido la invención de la corriente alterna, y no es cierto. Él ya se encuentra la corriente alterna hecha, lo que él hace es la aplicación práctica de la corriente alterna en el motor eléctrico, ¿no? Es un gran ingeniero y de Tesla no se puede decir que no sea un gran ingeniero. También estaba muy chiflado en otras cosas, pero siempre he dicho, pero no es un científico. No es alguien que busca conocimiento, es alguien que aplica conocimiento. Es la diferencia entre ingeniero o técnico y científico. ¿No podría haber sido ingeniero sin conocimientos científicos? Sí, pero no son conocimientos que sacó, que generó Nikola Tesla. No es el generador del conocimiento, es el que toma el conocimiento que generaron otros y lo aplica en la vida real. No veo tan difícil el asunto, ¿eh? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que personal de Quintana Roo, según información en su disco homónimo, Fernando Gasca, Leopoldo Fernández, Adolfo Cantú y Mauricio del Valle? ¿Y por qué no se fueron? ¿Por qué no siguieron? ¿Por qué no había... Bueno, gracias. Voy a buscar el historial musical de ellos porque me parece que eh, tenían una gran creatividad musical y una capacidad enorme.
Bueno, vamos a hablar, ya no me dio tiempo de hacer el recorrido sobre las barbaridades de Donald Trump, pero vamos a hacer nuestros comentarios, que en esta ocasión son, y hay gente haciendo ruidos allá arriba, cosa que me parece no más molesto, pero esta vez creo que son comentarios, pues no secretarios. Tarantularios, estos son comentarios tarantularios. ¿Por qué? Porque sí, no tiene nada que ver. Vamos a hacerlo rapidísimo porque me quedan 20 minutos de vídeo y hay varias cosas que ver. Entonces iré lo más rápido que pueda. Hablaba yo sobre lo que hicimos, que por cierto no lo comenté, el vídeo que hicimos ayer sobre la medicina medieval en Europa y lo inútil que era y cómo se hacía, sobre todo lo que es relevante para esto es cómo se seleccionaban las hierbas medicinales. Entonces, hacían experimentos y probaban hierbas a ver qué efecto les hacía. Nada. Se usaba una doctrina religiosa que era la doctrina de la firma. Dios te había indicado para qué servía cada cosa porque se parecía al órgano del cuerpo para el que servía. Entonces, los frijoles, habas, faves, porotos y, como les llaman, judías, pues eran buenos para el riñón porque tenían forma de riñón. Y así sucesivamente. No se hacían experimentos. Entonces me dice, Recover Lost Data 6756. Entonces, ¿por qué las farmacéuticas utilizan plantas para hacer medicinas? Pues mira, de los 24,000 medicamentos que hay en uso hoy en el mundo, 24,000, solo 120 vienen de plantas. Y en todos los casos, las sustancias, el principio activo de las plantas ha sido modificado por la ciencia, como lo dice el vídeo que no viste, por cierto, el de la medicina medieval, mientras que cientos de miles de plantas se han demostrado inservibles para todo lo que les atribuyen las distintas culturas y sociedades en sus supersticiones. Y le digo más datos, por supuesto, como se los recomiendo a ustedes, creo que unos vídeos más serios que he hecho y que me gustaría que lo viera más gente, pues es la patraña vegetal. ¿Por qué la herbolaria no es una disciplina seria? ¿Por qué ir a una herbolaria no sirve para nada? ¿Y por qué, sin embargo, tenemos cosas como la artemisinina o la diosgenina o la aspirina que tienen su origen en el mundo vegetal, pero que no son precisamente lo que la gente tomaba? Washington Villota 7785, son muy interesantes las interpretaciones del expositor, abren caminos de reflexión social. Sugería que el programa no pase de 1 hora de exposición, tener 3 horas de conferencia, imposible terminar su atención. Y a mí se me ocurrió decirle, óyelo en 3 partes a lo largo de la semana. Luego también está que lo hacemos en segmentos a lo largo de la semana, que también lo podría ver Washington, y así no lo desborda. El problema es el producto de su última frase, cuando se iba a perder la batalla cultural. Y en el ejemplo ponía yo lo que ofrece la religión y lo que ofrece el ateísmo. Y dice, decía el ex-Moon 2010, el problema es el producto, es esta última frase, pero es que el ateo no ofrece algún producto. O sea, si Dios no existe y no vamos a ir a ningún cielo, ¿por qué estamos aquí? Y es una pregunta que ningún ateo puede responder bien o no tiene una respuesta sencilla. En cambio, el religioso ofrece el cielo, el ateo no. Digo, el ateo ofrece la libertad y la responsabilidad. Eso es más temible que ninguna otra cosa. No tener Dios no quiere decir, ¿por qué estamos aquí? No tenemos ninguna razón de estar aquí, pero trata de ser lo más feliz que seas y haz feliz a otras personas. Ya. No hay un por qué. Es una pregunta vacía. Es como preguntarte por el color de la tristeza de las piedras. Sigo. Me impresiona sobremanera que este personaje, yo, siempre se pone a opinar sobre cuestiones que ni entiende ni domina. Bien, el hispanismo no tiene nada de malo y se refiere a los pueblos del mundo que hablan dicho idioma. O sea, esta es la definición de hispanismo de la RAE, debo decir. No tiene nada que ver con la supremacía española. Decir lo contrario es no enterarse de nada. Supongo que aplicando la misma lógica, cuando los anglos se refieren a su cultura, lo que buscan es la supremacía de Inglaterra sobre Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, ¿verdad? Y le digo, o sea, que no conoces el movimiento ideológico del hispanismo. Hablando de opinar de lo que no sabes,
Lucas Krenovich, guión TD3RL, madre mía. Dice, excelente reseña sobre la medicina medieval. Hace unos días discutíamos un amigo y yo con respecto a esto de las medicinas naturistas y terapias alternativas. Él afirmaba que no era necesario consumir aspirinas, ya que el compuesto principal, ácido acetilsalicílico, podía obtenerse de la corteza de sauce. A lo que le respondí, perfecto, tienes un sauce en tu departamento. Fin de la discusión. Entonces le digo, no, es que tu amigo es un ignorante. El sauce no tiene ácido acetilsalicílico, tiene ácido salicílico, que es enormemente agresivo para el aparato digestivo. El añadido de un radical acetilo a principios del siglo XX, por cierto, es lo que permitió que se consumiera y sirviera sin destrozar el estómago, y entonces volvía a promoverle la patraña vegetal. Arturo Medina, 4118, sobre lo que decía yo de que la mayoría de la gente no es asesina, ¿no? No somos asesinos por naturaleza, porque la gran mayoría, la vasta mayoría de nosotros nunca ha asesinado a nadie. Dice Arturo, excelente dato, Mauricio, coincides que es mínima en relación a la población de una región, igual que la psicopatía criminal y casos de muerte por violencia, pero según el CONAVIM, que no sé qué es el CONAVIM, 9, pero que es una cosa mexicana, eso sí lo sé, 9 de cada 10 mujeres mueren en manos de sus parejas asesinas. ¿Qué tal? Me lo dice así como, ya quedó demostrado. ¿Qué tal? Nada. ¿Y? Que haya más violencia en un país donde el gobierno protege y alienta la violencia no es raro. Pero aún así, la gran mayoría de los mexicanos, hombres, no han matado a una mujer. Así que el triste hecho sigue sin condenar a todos y solo señala, por supuesto, a los asesinos. Víctor Ávila X, ¿alguien sabe por qué si un empresario se vuelve rico está obligado a pagar más impuesto cuando es el que genera empleos y no el Estado? El Estado genera muchos empleos, ¿eh? Víctor, fui a ver tu cuenta. Te veo tocando la batería así como en un sótano muy pobre, ¿no? No, tú no eres un empresario que se vaya a volver rico muy pronto, pero bueno, te explico. ¿Por qué? Porque es el que más usa los servicios del Estado y el que más se beneficia de todo lo que su sociedad ha hecho colectivamente. Por supuesto. Una empresa se beneficia más que los ciudadanos individuales de policía, ejército, carreteras, iluminación pública, bomberos, servicios de aduanas, puertos, leyes que los protegen, etc. Una empresa se beneficia más de todo el conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo de su historia, sea del tipo que sea, física, química, biología, tejido, cerámica, aleaciones. De lo que pongas una empresa te vas a beneficiar del conocimiento que ya tenemos. Es decir, el origen de su riqueza está en el esfuerzo colectivo de su sociedad a lo largo de toda la historia humana y por tanto es razonable que devuelva a la sociedad más que quien no aprovecha todos esos servicios y todos esos conocimientos. Luego en otro comentario decía que es que le roban al empresario. Le digo, no es tan difícil, pero al llamarlo robo, pretenden fingir que el empresario hace todo desde cero y de paso fingen que su riqueza también proviene también proviene, del trabajo de sus empleados, de sus proveedores y del margen de beneficio que les cobra a los clientes. Y que si nos ponemos flamencos, también podemos llamar robo, ¿no? Si le cuesta 10 hacer esto, ¿por qué me lo vende a 12? Me está robando. Y llegamos a nuestro premio. El premio Elton es muy sencillo esta vez. J. Vidal González, 8447, dice, sé que no crees en Dios, pero Dios aún cree en ti. Esta es una de las frases que repiten constantemente los creyentes. Esa y la de los ateos hablan mucho de Dios, yo generalmente hablo de la creencia. O, ¿cuál era la otra? Bueno, no, y luego siempre están esperando que cuando me muera yo me vaya a tocar el infierno, y esos son bien misericordiosos. Y le digo, no me lo ha dicho. O sea, ¿tú quién eres para decirme lo que dijo Dios, no? Dios no me lo ha dicho. Dice él, quizás te habló, simplemente no has querido escuchar. Digo, mira, si no sabe hablar de modo que yo lo escuche, no es Dios, es reggaetón. Naturaleza muerta 9053, ¿cuál sería una definición científica y unánime de la ciencia y en qué lugar se puede encontrar esa definición única? Me interesa para poder demostrar a los filosofistas que los científicos sí pueden llegar a consensos y posiciones universalmente aceptadas. Aceptados debe ser.
Y le digo, te dejo 3 consensos y posiciones universalmente aceptadas por la ciencia y rechazadas por algunos religiosos y filósofos. 1. El universo está formado por 94 elementos naturales y varios no naturales, identificados por su número atómico, el número de protones en el núcleo de sus átomos. 2. Muchas enfermedades están causadas por microbios patógenos, principalmente bacterias y virus. 3. Las especies evolucionan al paso del tiempo gracias a la selección natural de la variación y las mutaciones de sus individuos. Poca cosa, dirán los filósofos, esas cosas las encuentras en libros de ciencia y en facultades de ciencia, nunca en los de religión o de filosofía. Gravinaria 7895, este me encantó. Si todos son nazis, nadie lo es. ¿No crees que la izquierda usa el nazi con la misma ligereza que la derecha usa el comunista? Porque cuando Putin llamó nazis a los ucranianos, uno de los argumentos que usaste para negarlo fue que Zelensky era de abuelo judío, pero ahora nos dices que se puede ser nazi y apoyar a Israel, o ser lesbiana o judío incluso. O sea, un poco de coherencia. Mira, hasta el sea un poco de coherencia, probablemente te lo aceptaba yo, pero afirmar que ahí hubo incoherencia revela ignorancia de tu parte y te tengo que responder. O sea, un poco de criterio, ¿sí? Si vieras el vídeo, habrías visto 10, 10, dis, zen, kimen, 10, en varios idiomas para que lo entiendan, características que en su conjunto definen al nazismo. En tu revuelta cabeza, todos cumplen unas 7 u 8 de esas características, entonces tienes un problema. Precisamente para eso di las características, para tratar de que los tontos no salieran con esa pendejada de que a todo le llaman nazi. No, no a todo. Hay criterios muy concretos. Sobre lo que sí dije acerca de Zelensky es un poco más complicado de lo que atiende a recordar tu agitado encéfalo, y es que es un judío cuyos bisabuelos fueron masacrados por los nazis y su abuela fue deportada por los nazis. El contexto es relevante allí. El que la familia de uno sea víctima de nazis dificulta bastante que uno sea nazi a su vez, y si no lo crees es porque no tienes puta idea de lo que es que te maten a tus familiares. Si, como es claro, la vez pasada no entendiste, ahora te di una lista de 10 puntos para aclarártelo. Pero he fracasado claramente, hay barreras impasables y la de tu cabeza es una. Luca Moyano, estoy de acuerdo con lo de las soluciones fáciles y populistas de la derecha y cómo buscan un enemigo. Pero la izquierda está exenta de esto. No hay muchos que dicen que el gran enemigo son los ricos, y teniendo en cuenta que los ricos son una minoría, el 1% de la población, muchos de izquierda te dicen que la solución a esto es sacarle toda la riqueza a ellos y repartirla entre todos. ¿No se está diciendo una solución fácil y hasta irreal? No voy a suponer que alguien dijo eso, pero no lo creo. Esa izquierda extremista que tú dices que hay, hoy no está ni cerca de gobernar ni un solo país. Mientras que tus defendidos de la derecha nacional populista están a punto de reventar la idea misma de la legalidad mundial. Preocúpate de riesgos reales, no de hipotéticos. Me dice Pilángel 7776. ¿Qué opina de Roxana Kramer, filósofa que seguramente discreparía mucho con su forma de ver la filosofía académica? Y le digo, seguramente todos los filósofos discreparían. Y también discrepan de mi visión de su oficio los homeópatas, los del Reiki, los consteladores, los gurús, los religiosos, los libertarados, los nazis, los marxistas, leninistas y muchos más. ¿Tengo cara de que me preocupe? Cierto, se me olvidó contestarle que no conozco a Roxana Kramer. Sé que es youtuber, pero no he visto ni un vídeo de ella. Dice el sí, metes en la misma bolsa etiquetas de temas populares con la filosofía académica, así que tu argumento es igual de vacío y superficial como la filosofía que descalificas. Ah, pues está bien. Digo, no, mira, para mí no hay diferencia entre la filosofía y la acupuntura. Y si prefieres rechazarlo en vez de analizar por qué lo digo, es problema tuyo. Tú me informaste de que una filósofa a la que no conozco iba a discrepar conmigo y yo estuve de acuerdo contigo, nada más. Cuando salga cierra, ¿no? Y Cintia Gavilán dice, yo no estoy de acuerdo con el análisis que da sobre Netanyahu y el exterminio. El régimen sionista llamado Estado de Israel hace muchos años ya está desalojando a los palestinos de su tierra y matando a mucha gente con la excusa de que Israel es el pueblo escogido. Yo no creo que sea la excusa, pero bueno. Y yo creo que asesinando a más palestinos jordanos sirios que la gente del Holocausto. Por lo tanto, para mí sí son unos genocidas. Mira. Aquí se ve cómo la ignorancia y el odio antisemita hacen estragos.
Hay un total de 5,8 millones de palestinos en los territorios asignados a Palestina en la partición de 1948. Si tú crees que han matado a más de 6 millones desde 1948, es una creencia tan profundamente estúpida que es difícil de aceptar. Y más que el mundo habría visto eso con toda tranquilidad si con el conflicto de Gaza de 2024 hasta hoy, hasta Estados Unidos se ha escandalizado y se habla de 20, 30, 40 mil víctimas. O sea que lo que tú crees está mal, corrígelo con los hechos. Ahora, si estás en contra del Tribunal Penal Internacional, estarás en contra con que diga que eso, estás en contra de que el Tribunal Penal Internacional diga que eso no es un genocidio, supongo que estarás en contra de que ese mismo tribunal haya emitido una orden de arresto contra Netanyahu. Si no te gusta para una cosa el tribunal, no te gusta para la otra, y si te gusta para las dos, acepta las dos, ¿no? Carlos Reyes, no olvidar que los primeros que volvieron trizas los derechos humanos fueron los que los crearon, los jacobinos. A los jacobinos fue el sector más radical, más extremista de la Revolución Francesa, pero mira, no se puede olvidar lo que no es cierto y no entiendo por qué crees que es buena idea mentir. Los derechos del hombre es una obra de Thomas Paine, que no solo no fue jacobino, sino que estuvo a punto de ser decapitado por los jacobinos, concretamente, no lo digo allí, concretamente cuando se opuso a decapitar al rey Luis XVI. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano fue redactada por el Marqués de Lafayette, cofundador de la Sociedad de 1798, creada precisamente para contrapesar a los jacobinos dentro del directorio de la Revolución Francesa. Lo ayudó Thomas A. Jefferson, por cierto, a redactarlo. A Lafayette, Robespierre mismo, el líder de los jacobinos, lo llegó a llamar traidor. Y todo esto está en la historia y en Google, no es necesario que vengas a inventarte cosas. Los jacobinos no volvieron trizas. Los jacobinos que volvieron los trizas, los derechos humanos, no fueron para nada los que los crearon. Con eso llegamos al final de nuestros comentarios tarantularios, casi en el momento en que termina este streaming, pero son las 21:58. Y eres muy brutal con tus respuestas a los temerarios, los dejas todos papeados. A ver, si tú tiras, yo contesto. Esto es muy sencillo. La gente, ¿tú has visto a la gente que me habla tranquilamente cómo no le respondo así? El tono lo pone el que comenta, no yo, en serio. ¿Qué más me dicen? Extraño la televisión rusa. Pues sí, pero no la podía yo seguir haciendo. Hablando de filosofía, ¿qué piensas de esos que dicen que los científicos o protocientíficos hacían filosofía porque eran llamados filósofos naturales? Además que la ciencia parte de la filosofía. No, la ciencia no parte de la filosofía, pero cuando no había el nombre científico se llamaban filósofos naturales a los científicos. Pero lo que estaban haciendo era ciencia porque usaban un método que no existía en la filosofía. Una serie de métodos que no usaba la filosofía. Los métodos de la ciencia. Los métodos de la experimentación, de la observación rigurosa y de la cuantificación matemática. Nada más. Eso que la ciencia viene de la filosofía, te voy a decir de dónde sale. Sale de que a todos los pensadores les llaman filósofos. Y entonces los que tienen hoy una cartulinita que dice licenciado en filosofía, dicen soy igual a aquel. Y me lo dijo alguien, pero es que Bacon era un filósofo y estableció las bases del método científico. No, Bacon era un crítico de la filosofía, pero Bacon era diplomático, abogado, y nunca estudió filosofía, no es un filósofo titulado. No es profesionalmente un filósofo. Es alguien que vio lo que le enseñaban de filosofía y dijo, eso está mal. Y mira, se hace así. Ay, eso estaba bien. Porque lo pensó. Ah, sí, lo pensó, es filósofo. No, no. No se vale que a todos los que tuvieron reflexiones en el pasado, que pensaron sobre la sociedad, o que pensaron sobre la realidad, o que pensaron sobre el método, o que pensaron sobre la naturaleza, a todos les llames filósofos para justificar una carrera profesional que es ridícula en el 2025. Ay, es que ese Rousseau era... No, ¿qué era? Voltaire era médico. No, ¿quién era el que era médico? Voltaire era abogado también. No me acuerdo quién era que era médico. No, era filósofo. Pues son filósofos todos, entonces nadie es filósofo. Si todos somos filósofos, nadie
lo es. Con eso terminamos. Son las 10:01. ¿Por qué Dawkins ataca mucho a las ciencias sociales? Porque no son ciencias sociales, son disciplinas sociales. Todavía no son ciencias. Cuando sean ciencias deberá efectivamente llamar ciencias. Estoy completamente de acuerdo contigo. Nos vemos el miércoles. Tengo una conversación genial con Daniel Guillén, que es la persona que hace el Make 'em Laugh en Twitter y que acaba de sacar el libro Hazme Reír. Es un estudioso del humor y vamos a hablar sobre el humor y lo que nos hace reír, lo que no nos hace reír y por qué es importante el humor. No se lo pierdan el próximo miércoles. Mira, le voy a responder a Augusto Guzmán antes de banearlo. Dices que hagamos trizas tu reputación. Podemos decir lo que sea de ti, pero no de la santa ciencia. Que la ciencia no es santa, la ciencia son hechos. Yo soy opinable. Los hechos no son opinables. No seas tonto. Haz un esfuerzo. Nos vemos la próxima semana aquí, pues, con la conversación con Daniel Guillén. Nos vemos el jueves aquí, a ver si con menos frío, porque me estoy helando mientras estoy aquí. Y mientras tanto, y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.